UHPS Karin hubiera obligado a Naruto a revivir el clan Uzumaki? Donde los cuartos traseros resultan útiles y Naruto es el objetivo de varios planes. 001. Nacimiento Kurama nació como resultado de un acto de violencia. No, no de esa manera. Cuando el sabio de los 6 caminos mató al Hyuubi partiéndolo en 9 pedazos, cada pedazo se convirtió en una criatura independiente. Dado que Rikutsenin no era de los que mataban por diversión y estos pequeños Hyuubi eran, de hecho, niños inocentes sin recuerdos heredados de su madre y se había asegurado de comprobarlo, los acogió como a sus hijos y los cuidó desde el día de su muerte. Fue una lástima que los hijos de su sangre lograran destrozar a la feliz familia con tanta rapidez. Esta división dio lugar primero a 2 familias y luego a 3: los Uchiha, que creían que el poder era el camino hacia la paz, y los Senju, que creían que el amor era la clave definitiva para una paz verdadera y duradera. Y luego estaban los Uzumaki. La rama menos importante, la que se mantuvo al margen de la lucha por la paz. Quizás tenían algo entre manos. Karin era hija del clan Uzumaki, pero al nacer el nombre no tenía mucho poder, pues el clan había sido reducido a cenizas por aquellos que temían su fuerza. Karin era hija de una madre muerta, así como de otra madre muerta llamada Komaki, y se había resignado a ser nada más que eso, pues cuando una mujer se casaba, adoptaba el apellido de su marido. Ya no habría más Uzumaki, así que había elegido convertirse en una Uchiha. Casi sentía que estaba reviviendo a su propio clan al ayudar a Sasuke-kun a revivir el suyo, y el hecho de que él le hubiera salvado la vida y fuera, francamente, la personificación antropomórfica del fanservice, no le hacía ningún daño. Luego, a lo largo de unos meses intensos, descubrió que tenía un primo aún en el mundo de los vivos, un Jinchuriki vestido de naranja, extrañamente ruidoso, llamado Naruto, e incluso tuvo la oportunidad de tomar la tercera opción en el conflicto de lealtades cuando Sasuke-kun fue el primero en desertar. Uzumaki Karin no tenía por qué traicionar ni a su amor ni a su sangre, y si hubiera sido religiosa, se habría arrodillado y alabado a sus dioses. En cambio, se hizo un círculo de chakra, entró en un bar y se emborrachó hasta perder el conocimiento sin importarle que los puritanos de Konoha fueran tan puritanos en lo que a consumo de alcohol por menores se refiere. Y luego empezó a conspirar para emparejar a Naruto con una chica guapa, con abundantes reservas de chakra y buenas caderas para tener hijos. Iba a resucitar tanto al clan Uzumaki como al Uchiha, aunque fuera lo último que hiciera en su vida. Uzumaki Naruto debería haber sido conocido como Namikaze Naruto, pero eso era imposible. Tras el ataque del 9 colas, el poder de Konoha había caído a su punto más bajo, ya que la aldea se había reducido a un grupo de guarniciones, un hospital y una torre rodeada por una empalizada construida a toda prisa. En el mundo ninja, donde ser un asesino de ejércitos no era tanto una excepción como una profesión, Namikaze Minato seguía destacando, y si Naruto hubiera sido reconocido como suyo, un enemigo precavido sin duda habría optado por la cautela y lo habría borrado del linaje de Konoha. Naruto era hijo de una madre y un padre muertos, hijo del odio. En realidad, el trato que recibió, sin siquiera una palabra de explicación, debería haberlo convertido en otro niño soldado disfuncional, y el hecho de que lograra evitar ese destino decía mucho de la tenacidad de su cordura. Naruto era el hijo del odio, que albergaba al Biju del odio, y lo único que deseaba era que la gente se llevara bien. Y lo lograrían aunque tuviera que inculcarles la paz y el amor a golpes, uno por uno. Para cuando cumplió 15 años, su historial era insuperable. Naruto desconocía la existencia de Pain. Incluso Jiraiya ignoraba los orígenes de su antiguo alumno, y Nagato no había sentido la necesidad de informarle. Quizás saberlo habría cambiado algo, quizás no, pero al final fue la conspiración de Anzo Salamandra con Danzo Shimura la que reveló la fuerza de la antigua sangre que corría por sus venas. Un terrorista por la paz, 2 ninjas razonablemente cuerdos y la mística personificación del odio con forma de zorro. Así era el clan Uzumaki 15 años después de que Kyuubi dejara Konoha en ruinas. El zorro podría haber protestado por su inclusión, pero mucho menos habría lamentado la presencia de los Uchiha o los Senju. 002. Entusiasmo. La quinta Hokage Senju Tsunade de los Sanin quería golpearse la cabeza contra algo duro, o mejor aún, golpear las cabezas de Aruno Sakura y Uzumaki Karin por ser 2 adolescentes idiotas que piensan con sus ovarios, ya que sus cerebros claramente habían sido tomados por malas novelas eróticas, y la de Uchiha Sasuke por ser tan inepto social que ni siquiera podía elegir una, y así acabar con el sufrimiento de todos. No es que supiera cómo eran las malas novelas eróticas y estaba dispuesta a herir a cualquiera que insinuara lo contrario. Ejem.
Okage-sama, por favor, suplicó Sakura, aplastando un pergamino contra su pecho como si quisiera estrangularlo. Entrenó con usted y entrenó con Kabuto-sensei. Tsunade reprimió un tic ante esto. No podía entender por qué Sakura sentía la necesidad de estudiar con ese hombre. Si bien Kabuto era innegablemente hábil y fuerte, y de hecho también tenía muy buenas habilidades para enseñar, a diferencia de algunos Jounin de Konoha que se convertían en shinobi espectaculares, pero en maestros bastante mediocres, incluso la evaluación más generosa sobre él incluía frases como estable como un molinillo y juro que ha sido entrenado para engañarnos, pero no puedo probarlo y santo cielo, eso fue perturbador. Su administración le había asegurado que la última mencionada era de hecho una palabra real ahora y completamente apropiada para usar en una evaluación psicológica. Había decidido dejarles tener esta pequeña victoria. Si era necesario recurrir al humor negro para no extralimitarse al intentar frenar a otros, que así fuera. Ella podía lidiar con informes en los que no hubiera querido que sus compañeros Kages se metieran por más de una razón. Hago mis turnos en el hospital, hago mi papeleo que, por cierto, debería ser tu responsabilidad y mi familia me ha dicho que tengo que tener vida social, quiera o no, y que decirles que ya soy mayor de edad no servirá de nada hasta que cumpla 18. Y esa perrita Karin no tiene más que tiempo libre. Continuó Sakura quejándose. Que Karin usara ese tiempo libre para seguir a Sasuke como una perrita inmadura, perdida y peluda no se dijo explícitamente, pero sí se escuchó. Fue una exageración, pero no carecía de fundamento. A Karin aún no se le habían confiado tareas más importantes que misiones de rango C y trabajo voluntario en el hospital, y cuando estaba en la aldea, esto le dejaba, de hecho, más horas libres al día que las que Sakura tenía en toda una semana. Seguro que no es para tanto, razonó Tsunade con su alumna. Puede que no tengas tanto tiempo con tu equipo como antes, pero la semana pasada. ¿O fue la anterior? En fin, te reuniste con tu compañera. Aunque fue para arreglar ese lío. Ahora sí que hacía una mueca. Debería haber aprendido ya a callarse y a ignorar a la gente cuando aún tenía ventaja. Fue entonces cuando Sai decidió practicar sus habilidades sociales convirtiendo a Ino, y cuando Inoichi-san se ofendió por la iniciación del culto que implicaba besarse con lengua, o cuando Kakashi-sensei manipuló de alguna manera de Gai-sensei para que lo desafiara a una misión de infiltración en las aguas termales, preguntó Sakura. Me refería a aquella vez que tomaste el té con Sasuke después de que Lee lograra retarlo a un duelo por tu mano, explicó Tsunade, bastante perpleja. Habría pensado que semejante duelo habría sido el momento culminante de la corta vida de Sakura, sin importar que, al parecer, Sasuke hubiera luchado más por callar a Lee que por llevarse a Sakura al complejo del clan. Sasuke luchó por mi mano y la dejé escapar, gritó Sakura, con los ojos inyectados en sangre y las pupilas diminutas, lo que la hacía parecer una loca o una drogadicta. Sakura, tú estabas allí. Incluso fuiste a tomar el té con Sasuke después, le recordó Tsunade con dulzura. Quizás hubiera sido más preciso llamarlo una crisis de rehenes en una casa de té que un encuentro romántico, pero Sasuke no había escapado por la ventana, así que tal vez se estaba ablandando con Sakura. Un poco. Quizás. ¿He tomado té? Preguntó Sakura como si la bebida fuera una palabra desconocida en el diccionario que tal vez hubiera escuchado hace muchos años. Quizás Sasuke pensó que cooperar era la mejor opción por una vez en su vida. Quizás Tsunade estaba presionando demasiado a la chica. Realmente creía que Sakura habría abandonado las lecciones de Kabuto mucho antes de que las cosas llegaran a este punto, pero claramente su alumna, la de ambas, estaba decidida a hacer lo que ambas le exigían, incluso si empezaba a parecer que ella podría ser la que reprobara la próxima evaluación psicológica. Y dado que incluso Kabuto había superado con creces ese bajo nivel, eso indicaría un estado mental realmente lamentable. De acuerdo, está bien, enviaré a Karin para que cree un vínculo con Naruto y podría encargarle a Shizune que se ocupe del archivo, concedió con un suspiro. No era como si pudieran separar a la chica de su Sasuke-kun a la fuerza, así que mientras el Uchiha se mantuviera leal, ella también debería ser digna de confianza. Que Naruto estuviera encantado de crear un vínculo con una pariente de sangre sería una ventaja. Tomó una taza de té de su escritorio y se la llevó a los labios. Un poco de jazmín, jengibre y una generosa ración de sake le sentaron de maravilla. Tsunade Shizou, gracias. Sakura se subió al escritorio, tirando al suelo una pila de archivos con una patada, con los ojos brillando con la alegría febril de quien está realmente privada de sueño. Déjame tener a tu bebé. La medicina moderna podría hacer lo posible, Kabuto-sensei lo dice.
Tsunade escupió un bocado de té sobre sus papeles. 003. Amor. Uzumaki Karin no amaba a mucha gente en el mundo. Amaba a Sasuke-kun, quien una vez fue el símbolo de su deseo condenado de revivir a su clan, quien se convirtió en su salvador y luego en su amigo a su peculiar manera. Sasuke nunca la juzgó, nunca le exigió nada que ella no sintiera que podía dar y, ciertamente, nunca le exigió que se quedara en la cocina descalza y embarazada, aunque sin duda había personas importantes en la aldea que soñaban con una camada entera de usuarios del Sharingan. Amaba a su primo lejano de una manera distante, ya que ni siquiera había tenido una conversación real con Naruto. Por lo que podía deducir de los comentarios de quienes lo conocían, Naruto era una persona despreocupada con una suerte increíble a la hora de desafiar toda lógica y las leyes de la naturaleza, y una tendencia a meterse en situaciones extrañas, como crear una nueva religión. Estaba segura de que podría llegar a amar verdaderamente a Naruto una vez que lo conociera. Ayudar a tu propia sangre debería ser una misión que asumirías con gusto, dijo Kabuto, recostándose en su silla. Más te vale, parecía decir su mirada. Era uno de esos bares populares donde los solteros iban cuando querían irse con alguien que también se sentía solo. La trastienda era en realidad la sala de descanso de los trabajadores, pero como era un día entre semana con solo un empleado y muchos clientes habituales, nadie iba a interrumpir su conversación. Era una pocilga con un hueco raído en la alfombra, un espacio vacío donde quizás alguna vez hubo una planta y media docena de horquillas, esas discretas e indistinguibles amigas de todas las mujeres con mucho pelo y la necesidad de apartárselo de la cara, olvidadas en el mostrador probablemente hacía mucho tiempo. Como era la trastienda de un bar civil, llegar allí sin ser visto no había sido ningún problema. Solo los aficionados más inexpertos tenían esas reuniones secretas tan llamativas que se muestran en la serie Infiltración de Icha Icha. Cualquiera que supiera lo que hacía elegía un lugar como este, sobre todo porque los túneles bajo Konoha habían visto más patrullas Anbu que el resto de la aldea junta desde la segunda disolución de la raíz. ¿Qué te hace pensar que lo veré pronto? Hasta ahora, las autoridades me han mantenido alejada por si acaso me fugaba con él y corría con Orochimaru. Estas palabras hicieron que una mueca de desprecio se dibujara en su boca. Orochimaru era sin duda muy bueno infligiendo un daño psicológico peculiar a la gente porque tenía que ser eso que los volvía servilmente leales incluso cuando tenían motivos para no serlo. Tras los primeros 6 meses libre de su influencia, Karin ya no sabía en qué había estado pensando. Recordaba las líneas de sus justificaciones, pero las fuerzas emocionales que la habían impulsado eran un misterio que prefería dejar en el olvido. Mis fuentes no importan aquí. Lo que importa es que, técnicamente hablando, sigues siendo un genin, ¿no? Preguntó Kabuto. No había buena relación entre Karin y Yakushi Kabuto. El joven genio nunca le había hecho nada directamente, pero su brillantez era como la de un cristal roto lleno de arcoíris, pero con bordes afilados y profundas grietas, y un roce delicado podía dejarte sangrando. Aún así, era una de las pocas personas en Konoha en las que podía confiar para que siempre apoyara a Naruto. Probablemente era la única persona en la aldea que siempre pondría a Naruto como su máxima prioridad, por encima de preocupaciones tan egoístas como la seguridad nacional y ese sello de clase S que lo perseguía como el fantasma de una antorcha. Ella podía respetar eso. Sí, claro que podría patearles el trasero a algunos de sus jounins, dijo Karin con tono desganado. No a muchos, la verdad, pero si se trataba de un buen enfrentamiento, bueno, Orochimaru nunca toleraba a los débiles que no supieran aprovechar la oportunidad. Mis fuentes indican que Jiraiya de los Sannin pronto se verá obligado a dejar a Naruto-sama atrás por un tiempo. Los próximos exámenes Chunin se celebrarán en Suna dentro de 3 semanas. Los penetrantes ojos de Kabuto clavaron la mirada en Karin. Que Naruto-sama siga siendo un genin con su nivel de fuerza y habilidad es ridículo y demuestra una falta de imaginación y desdén hacia su carácter, además de ser una cuestión de seguridad. Jiraiya piensa desviar la atención manteniéndolo en un rango bajo, cuando la verdad es que el anonimato hace mucho que dejó de ser una opción. Naruto-sama siempre ha estado en peligro y nunca ha fallado en el desafío, y mantenerlo como genin es un insulto en este punto, simple y llanamente. Solo puedes irte acompañado de un jounin. Si consigo que haya otro genin, ¿apoyarás a Naruto en los exámenes? ¿Y cómo consigues organizar estas cosas exactamente? Preguntó con curiosidad y un poco de envidia.
Si había alguien en el pueblo en quien confiaran aún menos que en ella, era Kabuto, y puesto que ni siquiera había conseguido una misión de clase B en la oficina de misiones. Es un poco vergonzoso, pero tengo la llave de varios armarios con esqueletos dentro, dijo Kabuto con aire avergonzado, frotándose la cabeza. Karin tuvo que reprimir un temblor que le recorría la espalda. Nadie que hubiera cometido semejante error debería aparentar tanta inocencia, como si de repente se le hubiera apagado la cabeza. ¿Cómo es que sigues vivo?, preguntó ella con una admiración a regañadientes. Kabuto ladeó un poco la cabeza y la miró con una expresión profunda y ligeramente confusa, y la sensación de inquietud aumentó aún más. Pero lentamente, muy lentamente, la sonrisa forzada y educada de Karin se transformó en una sonrisa dentuda. Así que se libraría de ese molesto estigma de genin y anularía la ventaja que la princesa bonita de Rosa había obtenido sobre ella, y Naruto también conseguiría el ascenso que merecía. ¿Y no se suponía que al nuevo Kazekage le gustaría mucho Naruto y que tendría una hermana fuerte y atractiva, del tipo que no es fanática? Ella no sentía ningún amor por Kabuto, pero la persona que amaba a la persona que tú amabas era. Creo que este es el comienzo de una hermosa amistad. 004. Odio. Una pequeña fachada engañosamente disimulaba lo que aguardaba en su interior. El interior parecía una típica casa de té, aunque las paredes y las puertas eran de madera robusta en lugar de papel delicado. Había una puerta estrecha con una placa que decía lavabo de empleados y, efectivamente, había un lavabo tras ella, pero también había otra puerta que decía armario de escobas. No había escobas detrás. En la habitación había tapices de tela teñida de oscuro con intrincados diseños dorados y plateados, con forma de flores y pájaros. Había una mesa baja con una estatua de Buda y un sapo de 3 patas, rodeados de cojines suntuosos, y una jaula llena de canarios y plantas altas. Este era uno de los pequeños escondites de Conan y siempre le recordaba a Pain una lejana época de su infancia, cuando viajaban con un circo hasta que este fue destruido en una emboscada, ya que se creía que introducía espías extranjeros de contrabando en el país, pocos meses antes de su primer encuentro con Jiraiya de los Sannin. Nunca le preguntó, pero creía que Conan se rodeaba de esas espléndidas insignias porque la hacían sentir como en casa. Para él, solo quedaba el recuerdo de una pérdida. Pain odiaba el sufrimiento, odiaba la guerra, odiaba la cruel forma que habían adoptado las culturas del continente elemental, la forma de una explosión y una puñalada por la espalda. Era el principio más importante de cualquier religión, si no contábamos con el jasinismo no matar. No debería ser una tarea tan difícil, ¿verdad? Por supuesto que sí. Los shinobi mataron y mataron más, devorando hasta que a su vez fueron devorados por la marea sangrienta y las cadenas del odio se transmitieron a otra generación. Los daimyos del País del Agua y del País del Rayo han declarado prohibido el naruarismo como un acto de traición, explicó Conan sobre sus hallazgos. Sin duda, debido a la presión que ejercen sus aldeas ocultas. Esto ha tenido como efecto, principalmente, despertar la curiosidad de la gente sobre qué tiene de terrible una religión cuyo aspecto más notable es venerar a quienes protegen al mundo de los demonios. Ha habido ataques contra los fieles, pero como las aldeas no pueden permitirse el lujo de prescindir de efectivos y las autoridades civiles tienen asuntos más importantes de los que preocuparse, han sido tan raros y esporádicos que generan más ira y rebeldía que miedo. Ya veo, dijo Pain. Conan lo miró expectante y él se preguntó qué esperaba ella que le dijera. Uzumaki Naruto había demostrado ser una buena persona a pesar de su desafortunada elección profesional y también era primo lejano de Pain, aunque el nepotismo jamás debería ser un tema de debate en una conversación como esta y, al parecer, había convencido al Godaime Kazekage de su postura pacifista, e incluso se rumoreaba que Killer B tenía alguna conexión con la secta. Naruto combatía el odio y la guerra a su manera. Era tan imperfecta como la humanidad en su conjunto. La forma en que Pain pretendía combatir el odio y la guerra llevaría a Naruto, Gaara y Killer B a una muerte lenta y agonizante. Creo que tendremos que modificar un poco nuestro plan. Teníamos pensado capturar a Uzumaki al final, pero es el que está aumentando su poder a un ritmo alarmante. Si esperamos, podría ser demasiado fuerte para capturarlo con vida. Sus fuentes en Konoha, cuando Danzo aún vivía y al menos uno de sus subordinados había aprendido de él en cuanto a tratos clandestinos con potencias extranjeras, le habían informado de que si el Jinchuriki Uzumaki moría, su sello, potenciado por el Shinigami, se llevaría a Kyuubi consigo. Con los demás Jinchuriki, la muerte del huésped no habría sido más que un pequeño contratiempo, pero Uzumaki debía ser capturado con vida.
No habría una segunda oportunidad si el primer intento fracasaba estrepitosamente. Estoy segura de que Uchiha demostrará ser capaz de la tarea, dijo Conan con una leve sonrisa que denotaba desagrado para quienes la conocían bien. En estos días, eso solo se refería a Pain. Pero, ¿no me harías un pequeño favor? Acompaña a Uchiha Yoshigaki y conoce a Uzumaki personalmente. Si no le debes nada más a tu familia, al menos le debes eso a él. Pain se preguntaba qué había en los ojos de Conan. La última vez que había visto ese brillo, esa sonrisa que iba más allá de los músculos faciales, había sido cuando eran jóvenes e ingenuos al creer que un Jounin extranjero que se apiadó de un grupo de personas que se compadecieron de ellos y les enseñó un poco de defensa personal podría protegerlos del mundo cruel. Claro que habían aprendido la lección. No se podía confiar en que nadie te persiguiera eternamente ni que viniera a rescatarte en los momentos más difíciles, por muy fuerte que te creyeras. Siempre había alguien más fuerte en otro lugar. Si no aprovechaban esta oportunidad, las cosas seguirían igual. Conan. Recuerda a Yahiko, debemos ser fuertes por él. Yahiko estaba muerto y él no era tan ingenuo como para creer que Madara podría traer de vuelta a su amigo, pero podía asegurarse de que los futuros Yahikos no tuvieran que sufrir como el suyo, de que ningún huérfano se quedara llorando bajo la lluvia. Creo que lo recuerdo mejor que tú, Nagato. No pido mucho, pero al menos reúnete con Uzumaki Naruto una vez. Las mejillas de Conan estaban rojas y Pain se sintió confundido. Él sabría si ella se hubiera reunido con el chico, así que no entendía cuál era su interés en él, pues era obvio que lo tenía. Este mundo era de odio y sufrimiento, y debían abandonarlo para poder encontrar uno mejor. O, como dirían los ninjas, muere y sé feliz, porque renacerás. Excepto que nadie renacería, pero si aquellos que tuvieran la fortuna de nacer solo después del gran cambio fueran felices, todo habría valido la pena. ¿Acaso no se construyeron todas las sociedades sobre los cimientos de sus predecesoras? Lo veré, prometió Pain con naturalidad. Aunque eso no iba a cambiar nada. 005. Triunfo. Naruto estaba sentado en el porche de la casa donde se hospedaba con Jiraiya Sensei en la pequeña aldea de Aoyama, comiendo con gusto el tazón de arroz que le había dado uno de sus seguidores. Aún pensaba que todo el asunto de ser el salvador de todos con mayúsculas para enfatizar la gravedad de la situación era sumamente vergonzoso y lo hacía sentir como un completo farsante, pero al menos la gente sentía que podía acudir a él con sus problemas y él estaba feliz de ayudarlos. Si después de comer arroz le dieran ramen, sería feliz, pero no podía quejarse de que la comida gratis fuera de mala calidad. Eso sería de mal gusto. No puedo llevarte a ningún sitio estos días, dijo Jiraiya, llevándose la mano a la frente dramáticamente. Naruto reconoció la broma, al menos, aunque no necesariamente de qué se trataba. Justo el otro día, Jiraiya Sensei había hecho un chiste sobre la rapidez con la que los arqueros recargaban sus arcos, y aunque Naruto había entendido que era obsceno y, sí, se refería a eso, sinceramente no sabía por qué Ero Sensei esperaba que se riera. No había sido gracioso en absoluto, y a veces Naruto sentía que bastaba con hacer referencia a los genitales o al sexo para que algo fuera gracioso. ¿Qué era él, un niño de preescolar? Y bueno, había pegado la ropa interior de Ero Sensei al techo en la última posada en la que se habían alojado, pero se lo merecía totalmente. Un santo habría hecho lo mismo. Y él debería saberlo. Era un santo en estos tiempos, un hecho que, según él, seguía provocando ataques de ira en Tsunade Bachan cuando no había nada más por lo que enfadarse. Puedes dejarme atrás. Si esta nueva informante es una geisha, por favor, déjame atrás, suplicó. Naruto no tenía nada en contra de las geishas ni de otras prostitutas de clase baja, todo lo contrario. Muchas de ellas eran buenas personas que, en su opinión, simplemente se habían metido en un lío. Era la forma en que se comportaba Jiraiya Sensei lo que le hacía querer desaparecer y fingir que no conocía a ese viejo pervertido. En serio, si existiera un jutsu que permitiera a un tipo hundirse en la tierra, también debería existir uno que le permitiera hundirse en las tablas del suelo de madera. Tenía la intención de aprenderlo algún día y así no volvería a pasar vergüenza jamás. Este lugar debería ser lo suficientemente seguro como para dejarte un tiempo, pero bueno, yo también pensé eso la última vez, y mira a dónde me llevó. Jiraiya extendió los brazos y esbozó esa sonrisa sarcástica que le indicó a Naruto que era una pregunta retórica y que no debía responder. Tsunade Bachan te usó como saco de boxeo por haberme revelado como Jinchuriki y haber encontrado una religión, dijo, aliviado de no insistir. Pero eso fue hace 2 años.
No creo que vaya a tener otra oportunidad. Protestó. No es que hayas cambiado radicalmente durante estos 2 años, y no me extrañaría que te convirtieras a otra religión, dijo Jiraiya Sensei, mirándolo fijamente y poniendo las manos en las caderas como lo haría una mujer. Naruto había aprendido que esa era la señal inequívoca de que Jiraiya se había hecho pasar por mujer ese mismo día, pero, por desgracia, Erosenin se había vuelto mucho mejor esquivando los intentos de Naruto por obtener material para chantajearlo. ¿Puedes pasar 4 semanas sin rescatar a un gatito de un árbol? Le preguntó el sensei, ¿o sin fundar otra organización secreta? Ya no es tan secreto, comentó Naruto con alegría. Jiraiya apretó los dientes con frustración. Eso no lo mejora en nada. No. Más. Organizaciones. Parecía tan serio como Naruto rara vez lo había visto. La última vez había sido cuando Jiraiya regresó a Makimura y la anterior, cuando Itachi intentó secuestrarlo. Consideró los pros y los contras de mencionar que la corporación Satou era principalmente una organización civil, aunque la mayoría de sus empleados conocían al menos algunos jutsu y un poco de artes marciales, y simplemente decidió no hacerlo. Puedo pasar 4 semanas sin fundar una religión si me dejan a mi aire, prometió. En realidad no tenía antecedentes que respaldaran esta afirmación, pero no podía ser tan difícil, ¿verdad? Supongo que tendré que vivir con eso, murmuró Jiraiya Sensei y abrió una botella de sake. Naruto se animó al instante, lo que le valió una mirada fulminante, pero en realidad, las expectativas bajas eran una maravilla. Si Jiraiya Sensei tenía que ganarse el sueldo como maestro espía por una vez y dejar atrás a su fundador de la religión, un fundador accidental muy notorio y no se podía enfatizar lo suficiente que era accidental, mucho mejor para que Naruto salvara a la próxima hija del pescadero de casarse con el capo local sin quejarse de jutsus llamativos y de que el tendedero de la esposa del alcalde se convirtiera en grilletes improvisados. Aoyama era un lugar idílico. Era un Satoyama, un pueblo donde las colinas que separaban el país de la hierba del país de las cascadas daban paso a llanuras. Tenía arrozales de suave pendiente, muchos arroyos cristalinos y estanques de carpas, praderas e incluso bosques de bambú. Las casas parecían sacadas de un cuento infantil, hermosas y de estilo antiguo. La pequeña clínica donde se alojaban era el único edificio con electricidad, y Naruto presentía que Jiraiya lo dejaría en Aoyama porque ya no confiaba en él para un lugar tan grande como Makimura, pero en realidad no le importaba. Makimura había sido un lugar divertido, pero también algo agotador. Aquí tendría tiempo para practicar el genial jutsu del dragón de agua que Taiki le había enseñado la última vez que actuó como mensajero de Jiraiya, en secreto en el bosque de bambú, por supuesto. También había un puesto de ramen y aguas termales, y no habría ningún Jiraiya pervertido. Iba a disfrutar de sus tranquilas vacaciones. Esto ocurrió después de que Naruto y Jiraiya se encontraran en el país de la hierba, tras haber tenido que marcharse apresuradamente del país de la cascada, pero triunfantes sobre otra familia yakuza que había decidido ser cruel con la persona menos indicada. Naruto pensó que, por una vez en su vida, todo le saldría bien. Donde hay muchos alimentos y solo uno es explosivo. 6. Siente Naruto estaba aburrido. Este hecho, por sí solo, habría hecho estremecer a muchos Jounin de Konoha, normalmente imperturbables, si se hubiera mencionado en voz alta, y muchos miembros de Anbu, cuyo sentido del humor solía ser más bien negro y macabro, reprimían las risitas. Incluso ahora, los rumores sobre el segundo año de Naruto en la academia, y especialmente sobre la gran broma de las plumas, las lentejuelas, el sombrero del Hokage y el pollo de goma, circulaban, creciendo gracias a una narración hábil hasta que la historia eclipsó por completo la hilaridad de la broma en sí. Que el tercer Hokage hubiera permitido e incluso fomentado en secreto estas bromas era una verdad que se había llevado consigo a la tumba. Los Anbu solían ser inestables y evitaban a los consejeros que les eran asignados como la peste, y cualquier cosa que les hiciera reír y que no implicara a un ser humano desangrándose valía la pena, en su opinión, aunque les causara un poco de vergüenza. Pero Naruto estaba aburrido, Jiraiya Sensei no estaba allí para molestarlo con una nueva técnica y, por una afortunada coincidencia, había un bar de ramen cerca de la clínica donde se hospedaba. Era un lugar pequeño con una sola habitación y unas pocas mesas, pero el ramen olía casi tan bien como el de Ichiraku. El local estaba vacío cuando llegó Naruto y la mujer que atendía detrás del mostrador estaba leyendo una revista de punto, con aspecto de estar completamente aburrida. «Oigan, ¿dónde está todo el mundo?», gritó desde la puerta.
El pueblo estaba bastante animado ese día, con gente corriendo de un lado a otro cargando pesadas mercancías y paquetes, moviendo carros y enormes fardos de telas coloridas que probablemente eran tiendas de campaña, y que daban la impresión de que se estaban preparando para algún festival. Y, según la experiencia de Naruto, cuando se acercaba un festival, siempre significaba mucha actividad para restaurantes, bares y puestos de todo tipo. ¿No te has enterado?, preguntó la mujer, dejando la revista y esbozando una sonrisa profesional. El tío del daimyo ha decidido volver a rendir homenaje a los kami de nuestro santuario. Ojalá nos diera un poco más de tiempo para prepararnos para estas visitas. La voz de la mujer se fue apagando, visiblemente incómoda por expresar su descontento ante un noble de tan alto rango. ¿Qué hace aquí el tío del daimyo? Es un pueblo bonito, pero normalmente los nobles se quedan en las grandes ciudades, preguntó Naruto. Claro que nunca había conocido al tío del daimyo del país de la hierba, pero sí había visto al sobrino del daimyo del fuego de lejos una vez, cuando visitó la capital con Jiraiya, y aquel hombre no parecía el tipo de persona que iría a un lugar donde pudiera arriesgarse a pisar un charco de barro o un estiércol de vaca si alguien lo amenazaba con un jutsu. Por lo que había entendido, esas actitudes eran muy comunes entre la antigua clase noble, que hacía tiempo que había perdido su estatus de guerrero frente a los ninjas y, por lo tanto, se aferraba con tenacidad a los aspectos civilizados de la lectura de poesía, el arreglo floral y el conocimiento del té. Ah, he oído que el honorable tío es un poco, excéntrico, dijo la mujer, mirando a su alrededor como si esperara que alguien estuviera agachado bajo una mesa, listo para informarle de sus palabras al mencionado tío. Naruto, con entusiasmo, sustituyó mentalmente excéntrico por completamente chiflado. El honorable tío es un gran creyente en la astrología. Encargó al astrólogo de la corte que determinara cuál de los santuarios del país de la hierba sería el más propicio para que rindiera homenaje a los dioses. Como ve, nació en el año del caballo de agua Yan. El astrólogo dedujo que el año de fundación de nuestro santuario y la ubicación del altar en la zona occidental del mismo lo convierten en el más adecuado para él. ¿Qué le gustaría tener?, concluyó la mujer preguntando. Ramen de cerdo con huevo, por favor. Lo siento, no sé cómo te llamas. Soy Uzumaki Naruto, se presentó Naruto. Simplemente no se sentía bien llamándola la mujer en su cabeza. ¿Y por qué es tan importante que el altar esté en la parte oeste? No sabía nada de astrología, ya que los shinobi no eran supersticiosos por lo general. No vivían en el mundo de los presentimientos y las intuiciones, sino en el de los hechos fríos y duros. Naruto, por supuesto, pensaba que algunas cosas no podían racionalizarse ni calcularse, sino que debían sentirse. La posición de las estrellas no estaba entre sus preocupaciones. Soy Suzuki, encantada de conocerte, Uzumaki-san, dijo, y por su expresión quedó claro que el hecho de tener un apellido lo había elevado en su estima, y que al menos ella nunca había oído hablar del naruarismo. La zona este de un edificio es de mala suerte en el año del caballo de agua Yan, la zona sur tampoco trae buena suerte y la zona norte no genera fortuna ni prosperidad económica. Hay una estrella de la fortuna en la zona sureste y la zona suroeste puede hacer que la gente sea más inteligente, pero la dirección oeste es la más auspiciosa, fue la respuesta de Suzuki. A Naruto todo le pareció totalmente absurdo, pero si traía a un noble y algún negocio a la aldea, mejor para los aldeanos. ¿Así que le importan la carrera profesional y la suerte con el dinero?, preguntó mientras Suzuki se giraba hacia la estufa solo para decir algo. ¿De verdad no eres del país de la hierba?, preguntó con buen humor. El honorable tío apenas está comenzando su carrera, así que es una preocupación importante para él. Verás, el abuelo de nuestro daimyo-sama se volvió a casar a una edad muy avanzada. El honorable tío solo tiene 17 años, el honorable tío. El primer pensamiento de Naruto fue: Konohamaru cree que lo tiene difícil. 7. Destrozado Arai Isamu, de Takigakure no Sato, era un buen Jounin. Su mayor fortaleza era el ninjutsu y la recopilación de información, y tampoco se quedaba atrás en taijutsu. No tenía mucho talento para crear genjutsu, pero podía contrarrestar la mayoría de las técnicas de clase A y cualquier otra de menor nivel. Además, era un buen maestro. Saber hacer algo no garantizaba poder enseñarlo a otros y prosperó como sensei Jounin, formando a la siguiente generación de su aldea. En ese momento, corría a través de un bosque de bambú para salvar su vida y, al mismo tiempo, intentaba darles tiempo a sus genin para salvarse, si tan solo esos malditos mocosos le obedecieran y escaparan. Si te lo he dicho 2 veces, te lo he dicho 100 veces. Corre.
Gritó y se giró para encarar de nuevo a su perseguidor. Nuestro Jounin Sensei nos enseñó todo lo que necesitamos saber sobre aritmética, dijo Ono Mahaya a sus espaldas. ¿Y dónde estaban los pasos que se perdían en la distancia? No oía ninguno. Si ella no te mata, lo haré yo mismo, gruñó. ¿Dónde estaba la loca que los perseguía? Ya debería estar aquí, y el hecho de que no estuviera a la vista no tranquilizaba en absoluto a Isamu. Nuestro Jounin Sensei nos enseñó todo lo que necesitamos saber sobre la anticipación, o tal vez debería tratarse de algo relacionado con el karma en este caso. Algo así como les enseñó a defender su vida para poder acabar con ella, dijo Musume, con la voz temblorosa pero aún decidida. Hoy en día todo el mundo se cree un cómico. No solo soy vuestro profesor, sino también vuestro comandante. Alzó la voz con la esperanza de que su tono inusual los sacudiera un poco y les hiciera comprender la gravedad de la situación. Nuestro sensei puede denunciarnos por insubordinación cuando termine la pelea, y estoy bastante seguro de que esa definición de karma solo se aplica al jasinismo. Y así fue como Ando Kazuo completó la serie. La serie que se negaba a irse, maldita sea. ¡Qué conmovedor! Esto sería mucho más fácil para todos si tan solo respondieras unas cuantas preguntas sobre una mujer demonio a la que no puedes considerar otra cosa que una amenaza. Esto. Una voz casi aburrida los interrumpió, y lo hizo a sus espaldas. Isamu se giró tan rápido que sintió un latigazo cervical para mirar a la mujer de cabello oscuro con la parte superior vendada. Sostenía un kunai casualmente contra la garganta de Maaya en la clásica posición de rehén, espalda contra pecho. Maaya respiraba superficialmente, rápido, pero sus labios estaban apretados en una fina línea blanca de determinación e Isamu maldijo en silencio. Haría alguna estupidez si él no lo hacía primero. Isamu no conocía a su enemiga, aunque, por supuesto, sabía de ella. A menudo usaba los nombres de Haruka, Ikumi y Yona, y el Departamento de Inteligencia y Tecnología aún discutía si alguno de ellos era su verdadero nombre. Afirmaba ser la hija de un ninja renegado, y tenían 3 posibles candidatas de 2 aldeas, considerando sus habilidades. Pero su origen no importaba, no ahora que era evidente que Haruka Ikumi quienquiera que fuera estaba un escalón más arriba en la jerarquía de poder y habilidad de los Jounin, y era un escalón exasperantemente importante. Solo entrégamela y todo estará bien, así será. Solo dime dónde está la casa segura y todo estará bien, conseguiré mi dinero y todos escaparán, así será, canturreó la mujer y se inclinó para lamer el lóbulo de la oreja de Maaya. El kunai se movió un poquito de la garganta de la chica pálida. Solo un poquito, pero fue suficiente. Un jutsu de reemplazo rápido tenía un tronco en el abrazo de Haruka Ikumi, señorita chiflada, y Maaya fue transportada a salvo, e Isamu no perdió el tiempo en atacar. Dosei no Jutsu. Gritó mientras sus dedos ágiles y rápidos realizaban los sellos de mano y un puño de roca brotaba de debajo de los pies de la mujer, pero ella era demasiado rápida, saltando con facilidad sobre los dedos apretados de barro y grava endurecida, mientras sus manos realizaban un jutsu propio. Tigre, buey, perro, conejo, serpiente. ¡Oh, mierda! Daitopa. El jutsu de viento golpeó a Isamu en pleno salto con la fuerza de un mazo empuñado por un mono rabioso. La potencia del ataque lo lanzó por el pequeño claro, atravesando un bosquecillo de altos tallos de bambú, hasta estrellarlo contra una roca. En el último segundo, logró girar su cuerpo para evitar fracturarse el cráneo o la espalda con el impacto, pero un destello rojizo plateado le recorrió la pierna en un instante, acompañado de un crujido espantoso. Su cuerpo, repentinamente inerte, cayó al suelo con un golpe seco. Isamu tuvo tiempo para desesperarse, para temer por la vida de su genin. Tuvo tiempo para concluir que, incluso ahora, no podía entregar a Oshinofu a ese cazarrecompensas. No le gustaba la Jinchuriki de su aldea, no confiaba en ella, pero Fu era una ninja de la cascada, igual que él, y un recurso mucho más valioso para la aldea que él y su pequeño grupo de genin. «Toma esto, mujer vendada», gritó una nueva voz. Isamu abrió los ojos a duras penas justo a tiempo para ver un destello naranja en el rabillo del ojo. Haruka Ikumi, mujer vendada, sostenía en sus manos una magdalena con glaseado rosa y chispas de colores, con una arruga de desconcierto en el puente de la nariz. La persona vestida de naranja había dispuesto las chispas formando la figura de una carita sonriente. ¿Se supone que debo envenenarme con esto?, preguntó. ¿Debo facilitarte el trabajo eliminándome? Entonces el pastelito explotó. 8. Suave. Lo cierto es que a Ono Mahaya le gustaba Oshinofu muchísimo.
Sabía que mucha gente la evitaba porque era una Jinchuriki y más vale prevenir que lamentar, ¿no? Nadie pensaba, o al menos no admitía pensar que pudiera hacer algo a propósito, pero cuando una monstruosidad de chakra que solo ansiaba matar a todos fue sellada dentro de un frágil cuerpo humano con nada más que unas pocas líneas de tinta, bueno. La mayoría de la gente no entiende muy bien el sellado. Para ellos es solo algo que hace que las etiquetas explosivas exploten. Mientras no debilite la barrera chakra-mente canalizando demasiado, estaré bien, había dicho Fu, casi suplicándole a Maya que le creyera con sus extraños ojos naranjas. Fu, que era su prima segunda por parte de madre, Fu, que preparaba sus propias infusiones en su tiempo libre, Fu, que afilaba, engrasaba y pulía las cosas afiladas y puntiagudas de Maya cuando ésta estaba en el hospital con tos ferina, porque así había aprendido a demostrar amistad, y que luego no entendió en absoluto la insinuación que Maya, de 13 años, le había lanzado. Fu, cuyo extraño color de piel avergonzaba a las chicas de Konoha. La misma Fu de la que su sensei afirmaba que estaba obsesionada, lo que convertía al sensei en un hipócrita en una casa de cristal, considerando cómo acosaba a la panadera del callejón del ayuntamiento, y la pobre mujer, que era civil, ni siquiera se daba cuenta de que la seguía. Maya era simplemente la mejor amiga de Fu. La hacía sentir muy especial saber que era la única amiga de alguien y culpable por poder sentirse feliz por algo tan horrible. En fin, a Maya le gustaba Fu y, como le gustaba Fu, había investigado sobre el ñarñarismo, imaginando fantasías a medio formar en las que conocería a Uzumaki Naruto y le diría que fuera a conocer a Fu, y entonces podrían ser amigos también, y ella seguiría siendo especial porque habría sido ella quien ayudara a Fu a conocer a los otros Jinchuriki. Cuando Ono Maya conoció a Uzumaki Naruto por primera vez, él le entregó un pastelito a la mujer que había intentado obligar a su sensei a revelar la casa segura de Fu. Entonces el pastelito explotó. Esto era algo que jamás se habría imaginado. ¿Por qué tenía una carita sonriente? Fue lo primero que se le ocurrió preguntar. Pensé que sería como echar leña al fuego, dijo Uzumaki sin pudor. Tenía una sonrisa que probablemente habría ablandado el corazón de un cadáver en estado de rigor mortis. Maya pensó: va a ser muy bueno para Fu. ¿Me diste una bomba de pastelito? Se quejó la mujer vendada con una voz que, por una vez, era más hosca que chillona y altiva. Había logrado soltarla y retroceder una fracción de segundo antes de que explotara, pero su ropa estaba carbonizada, sus cejas habían desaparecido y ahora tenía astillas de bambú en el pelo. ¿Quién hace cosas así? ¿Quién ataca a los genin? Enfréntate a gente de tu mismo nivel. Replicó Uzumaki a la mujer. Bueno, técnicamente hablando, yo también soy un genin, pero siéntete libre de atacarme. Te reto. Se crujió los nudillos amenazadoramente y algo cambió en el aire a su alrededor. Maya nunca había visto a Fu usar el chakra de su biju y se preguntó si se sentiría así, como si alguien le estuviera echando sal caliente en la garganta. No, no lo creo. Recuerda, pequeña heroína, somos ninjas, no samuráis, suspiró la mujer, haciendo un puchero antes de marcharse envuelta en burbujas. El puño de Uzumaki impactó en el suelo donde la mujer había estado medio segundo demasiado tarde, y la fuerza del golpe hizo que los bambúes cercanos se balancearan como si un viento feroz los doblara. Odio cuando hacen eso, gruñó, y un destello rojo apareció a su alrededor antes de que el chakra ardiente desapareciera como si nunca hubiera estado allí. No importa, ese tipo de cosas siempre vuelven como un mal rollo. Llevemos a tu sensei a la clínica. El doctor es excelente, lo atenderá. Soy Uzumaki Naruto, shinobi de Konoha y aliado. Es un placer conocerte. Extendió la mano hacia Kazuo, que estaba más cerca, pero al no poder tomarla, ella se apresuró a tomarla. Soy Ono Maya, ¿te gustaría ser amiga de mi prima Fu, Uzumaki-san? Preguntó. Maya. Gritó su sensei, intentando ponerse de pie y arrepintiéndose inmediatamente a juzgar por su siseo de dolor. ¿Es buena persona? Y llámame Naruto, Uzumaki-san me hace sentir viejo, dijo, dedicándole otra sonrisa deslumbrante. Ella se lo imaginó sonriéndole así a Fu, con una expresión de sorpresa y esperanza a la vez, y sintió una ternura irresistible. ¿Quién dijo que las kunoichi tenían que ser duras? Es muy simpática, estoy segura de que os llevaréis de maravilla. Además, tenéis mucho en común, dijo Maya, ignorando las protestas a media voz de su sensei. 9.
Frío. El Dr. Fujiki no era tan bueno como un verdadero ninja médico, pero como contacto de Jiraiya, sabía algo de curación de chakra que ayudaría a acelerar la recuperación del Hounen Taki, y además tenía un buen arsenal de medicinas. Por si fuera poco, daba bastante miedo, lo que sin duda significaba que sabía lo que hacía. Naruto intentaba explicarles esto a los tres genin, que estaban sentados nerviosos alrededor de la mesa mientras su sensei era operado en la otra habitación. Él es de esos que dan miedo, de los buenos, de esos que te arrastran del pelo si intentas entrar en la consulta del médico con ropa sucia que va a contaminarla con bacterias. Imbécil, ¿acaso quieres que maten a todos los que no son inmunes a todo y a la viruela? Y si te haces daño haciendo alguna tontería, te van a dar un buen golpe en la cabeza y te van a gritar un montón. Y los buenos no tienen paciencia para las tonterías en general, así que lo mejor es ser muy bueno esquivándolos. El Dr. Fujiki es casi como un verdadero médico nin. Su puntería era muy mala comparada con la de Tsunade y no podía mandar a la gente a través de las paredes con simples toques de dedos, pero era un civil, así que Naruto no se lo reprochaba. Ahora los niños lo miraban raro. ¿Qué pasaba? ¿Así son los buenos médicos en Konoha?, preguntó la chica pelirroja llamada Musume. ¿Sobrevivirá siquiera el sensei a esto? No te preocupes, proteger a tus genin de los ninjas renegados es una razón más que suficiente para ser hospitalizado, le aseguró Naruto. Incluso Tsunade, en su peor momento, apenas olfatearía y luego haría todo lo posible en una situación así, aunque el otro tipo hubiera sido alguien como Itachi. Si ese es el tipo de miedo bueno, ¿cómo será el tipo de miedo malo?, preguntó el chico, mirándolo con los ojos muy abiertos. ¿En serio, qué clase de médico ninja tenían en Taki? Orochimaru, dijo. Si había algo para lo que ese maldito canalla servía, era para describirse a sí mismo. Ahora todos se estremecieron. Isamu Sensei nos contó que en la última guerra, el enemigo odiaba atacar a los médicos más que a nada cuando luchaban contra Konoha, dijo Maaya con voz pensativa. ¿Tiene esto alguna aplicación en combate? Cualquier buen ninja médico puede hacer que un corazón explote, y a menudo también son buenos con los venenos, alardeó Naruto. Dejen de poner nervioso a mi paciente y vayan a comprar algo de comer. Me niego a cocinar para tantos parásitos. La voz del Dr. Fujiki resonó a través de la puerta, haciendo que los tres genin dieran un respingo. Pero Naruto sabía que no estaba realmente enfadado por su tono. Al Dr. Fujiki le gustaba que la gente dijera que era aterrador y malvado, y que probablemente resucitaba a los muertos en su sótano con rituales paganos. Así que simplemente asintió y echó a correr hacia el bar de ramen. Oye, si el doctor no quería ramen, debería haber especificado otra cosa. Pero ni siquiera había llegado a la mitad del camino cuando vio a Suzuki acercándose, cargando con varios recipientes de comida para llevar. Podía oler un delicioso caldo picante, cerdo, pollo y algo que probablemente era bambú a la parrilla. Se le hizo agua a la boca. Ah, bien, te dejaron salir, susurró Suzuki y le dio a Naruto los 4 recipientes. Sería una pequeña comida para 6, pero tendrían que arreglárselas. Me enviaron a ver si esos terribles shinobi los tenían a ti y al buen doctor como rehenes. Si algo anda mal, avísame ahora mismo y el sacerdote hablará con el honorable tío cuando llegue mañana. Él te brindará su protección mientras estés en la aldea. Ella miraba a su alrededor de una manera que probablemente pretendía ser disimulada para ver si Naruto había sido seguido. Solo entonces se dio cuenta de que mucha gente lo observaba. Debería haberse dado cuenta antes, pero incluso ahora solo esperaba miradas de lástima y una ira contenida. Supuso que era esa estúpida y arraigada insensibilización la que le había impedido notar que la ira no iba dirigida a él en absoluto. No, no lo somos. Su sensei acaba de resultar herido luchando contra unos ninjas renegados locos. Probablemente sea buena idea contárselo al tío Sama porque ese tipo de cosas siempre causan problemas y creo que va a andar por ahí cerca. Además, si empiezan algo en la clínica, puedo proteger al doctor, prometió. Si el ninja renegado que había golpeado a Isamu tan fuerte simplemente había huido al verlo, Isamu no podía ser un oponente tan duro, pero Naruto no creía que llegarían a las manos. Había ido a Taki con su equipo genin una vez y le habían parecido buenas personas. Suzuki empezó a toser y Naruto creyó oír tío Sama entre jadeos. No había sido tan raro decirlo, ¿verdad? Probablemente Tsunade Bachan se caería de la silla del susto si la llamara con un título tan respetuoso como Ba-sama, y luego lo sometería a un registro corporal en busca de sellos de control mental. Uzumaki-san, por favor, no hagas ninguna tontería.
Sé que eres un joven fuerte, ya que ayudaste a sacar el carro de Masayo de esa zanja, pero estos son shinobi. Pueden ser verdaderos monstruos si se enfadan, suplicó Suzuki mientras retorcía el dobladillo de su delantal entre las manos, y Naruto se dio cuenta sobresaltado de que ella no sabía que él también era un shinobi. Pero Ero Sensei no había dicho nada sobre mantenerlo en secreto. De lo contrario, no habría sacado el carro de la zanja. ¿A quién quería engañar? Lo habría hecho, pero habría creado y manipulado algunos clones de sombra para que pareciera más normal. Yo también puedo ser espeluznante, ¿sabes? ¿No te parece aterrador cuando pido ramen de pollo con huevo? Susurró con voz confidencial. Naruto pensó que era espeluznante y por eso no había comido ramen de pollo últimamente. No llegaba al nivel de Orochimaru, claro, pero definitivamente era de esos que te hacen pensar ¿serás capaz de poner los ojos en blanco? En primer lugar, estaba añadiendo los huevos porque Iruka Sensei le había enviado una carta en la que le recordaba a Naruto que se asegurara de recibir los niveles necesarios de proteínas y colina para un shinobi en crecimiento. ¿No? ¿Por qué añadir huevos sería espeluznante? Preguntó Suzuki, pero al menos había dejado de intentar descoser su delantal con las manos desnudas. ¿Pero no es eso como comerse a un recién nacido en una sopa hecha con su madre? Naruto puso los ojos en blanco desmesuradamente e hizo su mejor mueca de mente. Suzuki soltó una carcajada, primero con risitas apenas contenidas que rápidamente se descontrolaron y se convirtieron en resoplidos poco propios de una dama. Se dobló por la mitad y se presionó los brazos contra el estómago, con lágrimas y un poco de mocos corriéndole por la cara. Gracias, Naruto-kun, lo necesitaba. De verdad eres un buen chico, dijo cuando recuperó el aliento y le revolvió el pelo a Naruto. A veces todavía le sorprendía que la gente lo tocara así sin motivo alguno. Pero por favor, no intentes nada, dejando de lado tú. Ajá, tu dieta de ramen de pollo malvado, claramente no tienes lo que se necesita para ser un ninja. Pues sí, qué frío hacía. Y para colmo, el ramen también estaba frío cuando regresó a la clínica. 10. Shin Yamato había sido quien plantó los árboles bajo los que estaban parados después de que terminara el asedio del examen Chunin y comenzaran las reparaciones de la aldea. Eran frondosos y fuertes, con troncos aún rectos, cultivados artificialmente hasta alcanzar una perfección que ningún árbol natural de tal altura conservaría. Siempre le habían gustado estas pequeñas arboledas tranquilas escondidas en los rincones vacíos de la aldea, con sus suaves copas verdes susurrando y extendiéndose sobre la gente como mantas reconfortantes, y aunque esta en particular no se sentía tan real como la anterior, sabía que era solo cuestión de tiempo. Bajo los árboles que habían brotado por orden suya en la puerta de Konoha, contempló a su nuevo equipo. Uzumaki Karin, antes del sonido, ahora una genin con habilidades comparables a las de un Jounin Tokubetsu, estaba de pie con las manos en las caderas y la cabeza ligeramente echada hacia atrás para poder mirarlo a los ojos. ¿A qué esperamos? Quiero llegar a Suna con tiempo de sobra y ese viaje a Grass no ayuda en nada, declaró con altivez. Hyuga Hinata estaba de pie junto a Karin, jugueteando con sus pulgares, con un ligero rubor en las mejillas. Ya parecía estar sin aliento y Yamato no pudo evitar preguntarse qué pasaría cuando la chica viera a Naruto. Aún así, tenía fama de ser bastante hábil y griega, ¿no se suponía que ya la habían ascendido? ¿No te ascendieron después de esa misión en el país de la tierra, Hinata? Preguntó. Un ascenso en el campo de batalla era bastante raro en tiempos de paz, sobre todo por el deseo de mantener la paz con las potencias extranjeras. Era raro que un oponente poderoso y habilidoso no perteneciera a otra aldea, y aunque algunos ninjas afirmaran no tener sentimientos, su orgullo se hería con una facilidad ridícula. Aún así, los Iga conseguían ascensos de esta manera con bastante regularidad. Aún no. Mi padre lo estaba presionando, pero entonces surgió la oportunidad. Se sonrojó aún más ante esto, y Yamato se vio obligado a preguntarse si realmente era tan inocente y tímida o simplemente tan pervertida. Sabía que los Iga veían las bobinas de chakra con los ojos, no la piel desnuda bajo la ropa como afirmaban las persistentes leyendas urbanas, pero a veces se preguntaba sobre todo el clan. Las teorías psicológicas básicas que le habían enseñado en Anbu sugerían que el nivel de represión que mostraba el clan Iga a menudo ocultaba oscuros secretos. Nadie podía ser tan digno y decoroso a cada instante y mantenerse cuerdo. Algo tenía que ceder. Además del Jinchuriki del Kyuubi, contaba con Uzumaki, entrenado por Orochimaru, y una heredera de linaje.
El número de concursantes en la ronda final variaba ligeramente según la aldea que organizaba los exámenes, pero, por regla general, de entre más de 100 aspirantes a Chuunin, menos de 10 tenían la oportunidad de llegar a la final. A menudo, los nuevos Chuunin se podían contar con los dedos de una mano, e incluso sobraban algunos. Menuda buena voluntad extranjera, dijo Yamato. Este año ningún otro pueblo tenía ninguna posibilidad. Se preguntó por qué estaba haciendo esto por Kabuto de todos modos. No es que tuviera nada en contra de Naruto, aunque todavía había aldeanos que obstinadamente lo tenían, y ciertamente no tenía nada en contra de Hinata, quien mostraba un comportamiento demasiado dulce para ser una kunoichi, si acaso. Incluso Karin, que podía ser brusca en ocasiones si los rumores eran ciertos, no le molestaría mucho. Si estos tres recibían un ascenso, más poder para ellos en lo que a Yamato respecta. No, la razón por la que esto le disgustaba era porque Kabuto era un bastardo despiadado, un traidor pasado y posiblemente futuro, y uno que habitualmente metía las narices donde no le incumbía. Pero. Por muy frío e inmoral que fuera Kabuto en el verdadero sentido de inmoralidad, pues no comprendía la moralidad en absoluto, aún era capaz de amar a una persona, y eso al menos lo hacía comprensible. Yamato se veía reflejado en Kabuto, en la persona en la que podría haberse convertido si Orochimaru no hubiera sido capturado, si el tercer Hokage no lo hubiera arrebatado de las garras de Danzo. Por irracional que pareciera, tal vez se trataba de una especie de sentimiento de culpa del superviviente. Y Kabuto, con toda probabilidad, lo sabía perfectamente. Su absoluta incapacidad para comprender la moralidad y, a la vez, su astucia para descifrar la irracionalidad a la que ésta conducía a la gente, lo fascinaban de una manera morbosa. Y los árboles bajo los que estaban parados también tenían parte de culpa. Yamato tuvo que renunciar a Anbu para poder dedicar tiempo al programa de reconstrucción, lo que le dejó tiempo libre ahora que la reconstrucción había terminado. Un hombre sin escrúpulos manipulando a otro hombre sin criterio para que llevara a 3 Genin a un examen donde ningún otro equipo tenía posibilidades. Ahora solo les faltaba entrar en un bar y la broma estaría completa. Donde Naruto es un perturbador de la paz 011. Inspiración. Cuando llegó el tío Sama, lo hizo con más pompa y fanfarria que Naruto jamás había presenciado en un solo lugar. Había banderas con el emblema del daimyo de la hierba e incluso cintas, auténticas cintas verdes, doradas y rojas sondeando en un palanquín rojo rosado rodeado de soldados con armaduras relucientes. Había otros palanquines más pequeños, decorados con más modestia, porque era evidente que un hombre tan importante no podía viajar sin algunos acompañantes. Los aldeanos de Aoyama se lo estaban pasando en grande, ondeando sus propias banderas y lanzando ramos y guirnaldas a la caravana mientras pasaba por la pequeña calle principal. La alegría era contagiosa y Naruto se encontró saltando y saludando junto con los demás, sonriendo tan ampliamente que le empezaban a doler las mejillas. Una vez que los hombres de largas barbas y las mujeres considerablemente más jóvenes y hermosas que los acompañaban se instalaron en sus tiendas que no se parecían en nada a las tiendas estándar de los shinobi, sino más bien a pequeñas casas de tela y el tío se marchó al templo a pie y solo, salvo por sus guardaespaldas, la multitud comenzó a dispersarse y Naruto se dispuso a regresar a la clínica. No es que tuviera mucho que hacer allí. Simplemente estaba sentado sin hacer nada. Sin embargo, no creía que le permitieran intentar hablar con el tío, y los aduladores de la corte no le interesaban. Al menos podía contar con que las mujeres serían una compañía interesante, pero probablemente a los aduladores no les gustaría que Naruto empezara a frecuentarlos. Solo podría salirse con la suya si fuera mujer. Si fuera mujer. Contrario a lo que muchos pensaban, Naruto era capaz de reconocer cuando le llegaba una inspiración que, sin duda, le traería problemas solo ligeramente menos de los que merecía. La clave estaba en ligeramente y menos. Aún así, merecía la pena, y Naruto corrió hasta la clínica para revisar sus mochilas. He vuelto y voy a... Espera, ¿vas a estar bien solo aquí? Su saludo se convirtió en pregunta al chocar con Isamu, que estaba sentado en la cocina, jugando a las cartas con sus alumnos y probablemente enseñándoles a hacer trampas sin piedad. Iruka-sensei le había dado esa lección a Naruto, después de darle un golpe en la cabeza y decirle que no podía confiar en su increíble suerte, que si iba a insistir en jugar con dinero, al menos debería hacerlo bien. Los sellos de esta casa son muy extensos. Creo que estaremos bien, dijo Isamu secamente, aunque miró a su genin con preocupación. Me sorprende que alguien tan joven como tú haya podido hacerlos. No fui yo.
Jiraiya es un pervertido incurable, pero sabe mucho del tema, resopló Naruto. Le resultaba un poco insultante que Jiraiya hubiera protegido la casa no solo contra personas con canales de chakra desarrollados y fuego, sino también contra desplazamientos dimensionales repentinos, gases tóxicos, el Edo Tensei y hordas de langostas. ¿En qué tipo de cosas pensaba que se iba a meter Naruto? Traer de vuelta a un antiguo alumno de Orochimaru y no dejar de oír hablar de ello. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó Maaya, intercambiando una de las cartas de su mano con una de su manga mientras sus compañeros prestaban atención a Naruto. Él resistió valientemente la tentación de guiñarle un ojo. Voy a vestirme de mujer. ¿Qué crees que combina mejor con el pelo rubio, azul claro o morado?, dijo con cara seria y sonrió beatíficamente cuando Musume y Kazuo se giraron para mirarlo, con la boca abierta. Isamu parecía un poco perturbado. ¿Qué? Tengo suficiente seguridad en mi masculinidad como para usar un vestido, se quejó, y Maaya cambió otras dos cartas. ¿Qué imagen quieres proyectar? El color ciruela combina bien con el look de seductora sensual, y el azul es más propio de una chica inocente de campo, dijo, y tenía razón. Naruto quería parecer alguien que realmente viviera en Aoyama, así que la seda color ciruela estaba totalmente descartada. Con el tiempo, había perfeccionado varias versiones de su Oiroke no Jutsu, y la mayoría de ellas guardaban poca semejanza con la original. Naruto se había hecho con un montón de hermanas pequeñas: Naru, Narue, Narua, Narue y Narumi, y de entre ellas Naruto eligió a Narua. Tenía los pechos más pequeños que Naruto y el pelo más corto, apenas le llegaba a los hombros. Su rostro también era liso y sin marcas, y él solía vestir ropa sencilla pero bonita, sin maquillaje, cuando fingía ser ella. Ahora sacó un sencillo vestido azul de verano de su mochila y se lo puso antes de hacer el sello de mano, concentrándose. En esencia, Oiroke era una técnica ilusoria. No lo transformaba físicamente en mujer. Lo que hacía era convencer incluso a sus propios sentidos de que ahora poseía genitales muy diferentes y varios kilos menos de masa muscular. Naruto habría jurado que realmente era una chica si Jiraiya no hubiera logrado descifrar el jutsu y descubrir cómo funcionaba en realidad. Hola, Narua. Voy a ser tú por un ratito, si no te importa, dijo. Narua le sonrió desde el pequeño espejo de mano y saludó levemente. Se veía muy guapa y divertida, de una forma que no intimidaba a nadie. Perfecta para esto. Cuando Naruto se disfrazaba de su gemela Naruto, los chicos solo suspiraban y apartaban la mirada, mientras que las chicas parecían estar pensando en buenos escondites. Bueno, seguro que hay alguna tarea que pueda hacer allí y quedarme por ahí. Apuesto a que puedo servirte a la gente si nada más funciona. 012. Tu Naruto nunca se anduvo con rodeos, así que simplemente se dirigió a las tiendas de campaña y entabló conversación con la primera chica que encontró. Era una belleza de aspecto clásico, con el pelo negro azabache recogido en varios moños y recogidos de aspecto increíblemente complicado, pero Naruto tenía cierta experiencia con ese tipo de peinados, ya que había arreglado el pelo de Miwa y Mariko varias veces en Makimura. Cuando mencionó esto, Naruto se lo llevó tan rápido que se quedó aturdido. Resulta que esos bucles de aspecto complicado eran realmente complicados si no tenías la destreza de un ninja, acostumbrada a manipular multitud de objetos pequeños, afilados y puntiagudos, además de explotar objetos afilados y puntiagudos, y hacer señas con las manos más rápido de lo que un ojo humano podía seguir. Por eso, las mujeres no podían hacerse esos peinados sin la ayuda de un peluquero, y como oír a uno todos los días era un engorro, usaban gel para fijarlos y solo se soltaban y lavaban el pelo cada 3 días. Tenían que dormir con un extraño soporte de madera para el cuello para que el pelo no tocara la cama y se aplastara. Naruto no entendía por qué se molestaban tanto, cuando el pelo largo, suelto y natural era mucho más bonito, pero se contentaba con lavarles el pelo y darles masajes en el cuero cabelludo antes de volver a peinarlas. Yukimura Dana ha estado muy preocupada últimamente, le dijo una chica llamada Mineko, suspirando satisfecha mientras Naruto le mojaba el cabello, con cuidado de no mojar su kimono. Era un poco complicado lavarlo sobre un cuenco de agua, pero Naruto no quería aprovecharse porque no había manera de que ninguno se desnudara delante de él si supieran que en realidad era un chico. Se supone que debe aconsejar al honorable tío, quien a su vez aconsejará al Daimyo-sama. Es una gran responsabilidad. Con los seguidores de esta nueva religión, el naruguismo, surgiendo por todas partes, están muy tensos. ¿Por qué?, preguntó Naruto, con los ojos muy abiertos. Iruka Sensei siempre decía que los fisgones nunca oían nada bueno de sí mismos.
Hay algo en los Hinchuriki. No entiendo muy bien qué son, pero tensan la aldea oculta, y una aldea oculta tensa crea una corte tensa. El país de la hierba está entre el fuego y la arena, que ahora son aliados, y se rumorea que el Kage de la arena también es un Hinchuriki. La gente piensa que podrían estar conspirando para conquistar y dividir los tres países tapón. Nos independizamos hace poco, ¿sabes? Porque después de la Segunda Gran Guerra las cosas estaban muy tensas y, bueno. Lluvia podría tener una oportunidad, pero hierba y cascada están entre la espada y la pared, y ni siquiera sabemos si podemos confiar en cascada porque algunos dicen que también tienen un Hinchuriki. Parece que todos tienen uno menos nosotros. Fue una sensación realmente inquietante, como si un dedo gigante hubiera señalado de repente a Naruto y una voz imponente y amenazante hubiera gritado: "Tú eres un perturbador de la paz". Sabía que el narugismo ponía nerviosas a las demás aldeas Hinchuriki, pero nunca se había planteado cómo lo tomarían las más pequeñas, y eso era bastante incómodo de afrontar. No creo que las cosas sean tan malas. Las 5 grandes aldeas no confían mucho entre sí, excepto Konoha y Suna, así que Iwa, Kiri y Kumo seguramente desconfiarán aún más que Kusa, y apuesto a que si Konoha intentara alguna empresa militar y llevara las fuerzas al este, se lanzarían como medida preventiva. Intentó consolar a la chica sin decir directamente que Konoha no tenía ninguna intención de lograr la independencia de la aldea de hierba, porque entonces habría tenido que explicar qué le hacía pensar eso y, bueno. Realmente no creía que revelar que era Naruto y que se había infiltrado en el campamento del tío Sama con una identidad falsa fuera a tranquilizar a nadie. Pero tenía que hacer algo. Tal vez si iba a ver al tío Sama como Naruto y se hacía amigo de él. No iba a solucionar las bromas sobre la técnica de lavado de cerebro de amistad ofensiva de clase S que todos le hacían, pero no importaba. Esto era culpa suya, así que lo mínimo que podía hacer era convencer al tío Sama de que realmente no estaba tramando invadir su país. Y esto no le ayudaría a conocer a Fuou-chan, pero tal vez Gaara sí. 013. Confundido ya había caído el crepúsculo, pero Ozokawa Narihiro seguía en el pequeño santuario, sumido en sus pensamientos. Le dolían las rodillas de tanto estar sentado y, francamente, estaba harto de tener que darle consejos a su sobrino, que le llevaba más de 10 años. También estaba harto del fanatismo por Naruto, pero ¿qué podía hacer? Desde que tenía solo 7 años, sus maestros le habían contado una y otra vez lo precaria que era la situación del país de hierba. El país tenía una larga y orgullosa historia como imperio que había gobernado todo el continente, pero esos días habían quedado atrás. Sus vecinos más jóvenes y poderosos, sus antiguas provincias, se habían apoderado de partes de él y, finalmente, incluso el último bastión había perdido una guerra y su independencia. Tras la Segunda Gran Guerra Shinobi, el país de hierba se había restablecido como país tapón entre el fuego y el viento, pero en la Tercera Guerra había sido pisoteado, y sus vecinos más fuertes no habían respetado sus fronteras. Los ninjas de Kusagakure no Sato eran fuertes, pero la cruda realidad era que en una guerra el acero debe romperse y la sangre debe correr hasta el suelo, y no tenían la cantidad suficiente, no podían permitirse el acero y la sangre que se necesitarían para defenderse de Konoha y Suna. ¿Y por qué se supone que debo hacer esto? Le espetó al sereno viejo del sur, el dios patrón del santuario, mientras el nudo frío y duro en el fondo de su estómago se deshacía explosivamente. Había bebido dignamente copas ceremoniales de sake con importantes funcionarios hasta que su cabeza daba vueltas y trataba de entender los consejos de sus propios asesores, que llevaban 3 semanas sin ponerse de acuerdo en nada, y algunos de los otros asesores de su sobrino habían empezado a hacer sugerencias verdaderamente alarmantes. ¿Y si mi sobrino decide que el matrimonio político es la solución? No estoy preparado para ser padre, voy a ser un padre horrible. Mi hijo va a embarazar a alguna mujer a los 16 años porque no lo abracé lo suficiente y consumí drogas, y voy a criar a mi nieto y arruinarlo también. ¿Y si tengo que convertirme como concesión diplomática? Probablemente me adoctrinarían, destronaría a mi sobrino, mis enemigos políticos me asesinarían y Konoha vendría a pacificar la situación. Es un mal momento. Porque el ramen no se va a mantener caliente y una vez usé un jutsu de fuego para recalentar una taza y no funcionó muy bien, dijo una voz joven a sus espaldas, y Narihiro se giró, con las orejas ardiendo de rubor y palabras furiosas en la lengua, pero la escena frente a él lo dejó sin palabras. Había un chico que no podía tener más de 16 años, tal vez incluso menos, vestido de naranja brillante y sosteniendo en sus manos un tazón humeante de ramen de carne.
Su cabello era rubio trigo y tenía unas marcas en la cara. Y parecían. Narihiro había visto una vez una imagen de Uzumaki Naruto. Era una talla de madera religiosa y, como tal, no se parecía mucho a la persona que tenía delante. Hacía que el shinobi santo pareciera de mediana edad. Pero sí mostraba esas marcas, y aquello que llevaba el chico en la frente era un ite de la aldea de la hoja. Puede que me hayas encontrado en un momento que no es de los que me enorgullezco, pero no te lo rogaré, dijo apretando los dientes y se irguió, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y las palmas de las manos sudando. Tuvo que sujetar su akama para disimular el temblor de sus manos. No quería morir, de verdad que no quería morir, pero era un noble Ozokawa y no iba a deshonrar a sus ancestros. De ninguna manera. No quiero matarte. Y no te preocupes, yo tampoco quiero casarme contigo. No me gustan los chicos. No es que tenga nada de malo, pero simplemente no me gustan, ¿de acuerdo? Y ni siquiera te conozco. Y Miwa-chan tampoco va a querer casarse contigo. Hidate finalmente logró convencerla de salir con ella hace un mes, me envió una carta, dijo el chico, Uzumaki Naruto, y le puso la taza de ramen en las manos. Él la aceptó sin pensarlo, parpadeando atónito. ¿Qué? Preguntó, incrédulo y asustado. Sus guardias vendrían si gritaba lo suficientemente fuerte, pero no creía que llegarían a tiempo para presenciar su muerte. Y tampoco quiero convertirte. Es decir, puedes hacerlo si quieres. Estoy seguro de que serías un sectario formidable, y no estoy menospreciando tu fervor religioso, teniendo en cuenta que viajas tan lejos con regularidad y demás. Pero Konoha no quiere ningún tipo de concesión y no vamos a invadir ningún sitio, excepto quizás Oto, y esos bastardos se lo merecen de todas llenas. ¿Qué? Preguntó. Bueno, ellos nos invadieron primero y el viejo Sandaime fue asesinado, ya habían asesinado al Kazekage en ese momento y luego Orochimaru secuestró a Sasuke, así que en este punto sería una retribución justificada. Deberías comerte el ramen antes de que se enfríe. Darle comida a la gente se supone que es un gesto inofensivo y te prometo que no va a explotar, ignora esos rumores. Uzumaki-san se frotó la cabeza y sonrió tímidamente mientras Narihiro abría y cerraba la boca, luego la volvía a abrir y cerrar. Fue incapaz incluso de forzar la pregunta de una sola palabra. ¿Pero por qué explotaría un tazón de ramen? Se preguntó y el olor llegó a su nariz. De repente se dio cuenta de que no había comido nada en todo el día excepto el desayuno de esa mañana y su estómago dejó escapar un gruñido francamente vergonzoso. Bueno, si de verdad se trataba de Uzumaki Naruto, difícilmente tendría que recurrir al veneno para matar a un funcionario de la corte solo en un santuario rural. Y tal vez esta era la respuesta que había anhelado, la oportunidad de al menos escuchar la otra versión de la historia. Lo que Uzumaki-san tuviera que decir no podía ser menos útil que la información que tenía que usar para tomar sus decisiones en ese momento. El tazón de ramen que tenía en las manos era comida campesina, barata y de escaso valor nutritivo, y olía de maravilla. Gracias por esta comida, dijo formalmente y volvió a arrodillarse, dejando el cuenco en el suelo. Uzumaki-san le dedicó una sonrisa radiante y se sentó a su lado. De nada, el ramen puede mejorar cualquier cosa en mi opinión. Si quisieras reunirte con el Hokage y el Kazekage en un entorno menos formal, podrías ir a los exámenes Chunin que se celebraron en Suna. Siempre hay mucha charla informal durante esos. Y tal vez podrías contratar a la Hinchiriki de Taki como tu guardaespaldas, solo pídelo por su nombre y prepárate para pagar mucho. Su nombre es Oshino-fu, también podrías conocerla. En realidad somos personas como cualquier otra, ¿sabes? Propuso Uzumaki-san, y fue la sugerencia más descaradamente audaz de celebrar una reunión clandestina con los poderes shinobi de 3 naciones extranjeras que Narihiro jamás había escuchado. Era la única, además, pero eso no venía al caso. No podía decidir si Uzumaki-san simplemente estaba confundiendo o si realmente era, bueno, los shinobi poderosos no estaban locos, eran excéntricos. Y, al parecer, lo estaban acosando. Aoyama era un lugar sospechosamente bien elegido para buscarlo y no había manera de que aceptara este encuentro como una coincidencia. 014. Afecto llegaron a Aoyama justo cuando el sol comenzaba a alcanzar su cenit. Yamato-san podría haberlos exigido más, pero no mucho más, y Karin lo aprobó. Necesitarían tiempo para practicar el trabajo en equipo antes de los exámenes. No es que dudara de su capacidad para aprobar, pero esta era la oportunidad de volver a enaltecer el nombre de los Uzumaki, y no iba a aceptar nada menos que la perfección para Naruto.
Yo también quiero que todo sea perfecto cuando me vuelva a encontrar con Naruto-kun, susurró Hinata, jugueteando con sus pulgares, y Karin, sinceramente, no sabía qué pensar. Por un lado, la chica tenía un linaje, era asquerosamente rica, hermosa, sana y claramente estaba perdidamente enamorada de Naruto. Por otro lado, estaba su clan y ese repugnante sello del pájaro enjaulado con el que lidiar. Si los hijos de Naruto heredaban el Byakugan, los ancianos de la rama principal Iga exigirían que los niños fueran sellados porque serían Uzumaki no Iga y Karin no iba a aceptar nada menos. Sellarlos sería completamente inaceptable, lo que significaría que tendrían que asesinar a los ancianos, y ese tipo de cosas siempre eran peligrosas y harían que las cosas se pusieran muy incómodas entre Naruto y Hinata. ¿Por qué Yashi no se armaba de valor y se deshacía él mismo de esos fósiles? Había intentado eliminar el sello desde que se lo pusieron a su hermano, y todo fue en vano solo porque figuraba en los estatutos fundacionales del clan. Los ancianos no iban a ceder, y el líder del clan no tenía por qué aguantar semejante tontería. ¿De qué servía ser líder del clan si lo hacía? Bueno, tal vez Kabuto tendría algún tipo de información comprometedora sobre ellos. Tendría que preguntar cuando regresara a Konoha. Llegaron a Oyama y descubrieron que el lugar se había convertido en el escenario de una especie de excursión nobiliaria del país de la hierba, con hombres muy dignos, de largas barbas y vestidos con túnicas, y mujeres elegantes ataviadas con las sedas más finas, todo ello muy fuera de lugar en la aldea rural. Sé que esto tiene que ver con Uzumaki, dijo Yamato, frotándose el puente de la nariz. Por supuesto, esto no podía seguir siendo una misión sencilla. Se toparon con Naruto de camino a la clínica. No llevaba su bandana y algunos de los soldados que habían escoltado la caravana lo acosaban sin cesar. Se notaba que estaba incómodo, pero tuvo la amabilidad de no reprenderlos. En lugar de eso, llamó a Hinata en cuanto la vio saludándola con amplios gestos de la mano, pero fue al ver a Karin cuando sus ojos se abrieron de par en par. ¿Eres Karin?, preguntó, de repente a su lado. Karin sintió que la misma emoción que brillaba en los ojos de su primo le oprimía la garganta. Sí, ahora abrázame, idiota, siseó ella, avergonzada y decidida a no demostrarlo, y Naruto no tuvo que decírselo dos veces. Su agarre era tan fuerte que casi le quitaba el aire de los pulmones, pero ella se aferraba con la misma fuerza. Olía a ramen, sudor, dulces y al aceite que todos los ninjas de Konoha usaban con sus espadas, que envolvía toda la aldea oculta como un sudario. No podía sentir ni el más mínimo rastro del chakra del Kyuubi entre el suyo. El sello debía de estar funcionando bien. He esperado una eternidad para tener una familia de verdad. Tengo mucha gente especial, pero eso no es lo mismo. Tienen familias que no son la mía y eso marca la diferencia, dijo y apartó a Karin a la distancia de una mano antes de que a ella le brillaran los ojos, sonriendo como una tonta, y Karin le devolvió la sonrisa. Era cierto, había hecho algunos amigos en Noto y los había dejado a todos para estar con el hombre que había elegido como su futuro esposo y había sacado a su prima del trato. Eran sangre, los dos, y ningún poder en el mundo podría hacer que dejaran de serlo. Oh, dioses, ahora se sentía mucho más real. Ella tenía familia. Una familia tan preciosa en un mundo tan cruel y peligroso, y que debía ser protegida a toda costa. Que ese sentimiento fuera la razón por la que Yuga Yashi no pudo matar a los ancianos de su familia a pesar de la profunda brecha que existía entre ellos era una ironía que, por supuesto, a ella se le escapaba por completo. Hola, Hinata-chan, me alegra verte también, dijo Naruto mientras se giraba para abrazar a la chica. Hinata se puso primero roja como un tomate, luego pálida como la sangre, y sus ojos blancos se pusieron aún más blancos mientras su cuerpo se desplomaba en los brazos de Naruto. 015. Alegría. A Yamato le hubiera gustado que constara en actas que no estaba nada contento. Para nada. Al final, resultó que todo era culpa de Naruto, aunque no de la forma en que él lo había previsto. ¿Crees que vamos a invadirlos?, preguntó con voz temblorosa. Un poco más a la izquierda, una mujer se afanaba con sus 3 hijos y un hombre pasaba cargando una enorme cesta de pan recién hecho. No habían oído, no habían aprendido a prestar atención, y Yamato no iba a obligarlos a hacerlo con su rostro aterrador ante Naruto, por mucho que sintiera la tentación. Al menos no donde los civiles, fácilmente asustadizos, pudieran verlo. No, Gras está tratando de averiguar si lo haremos, pero creo que logré convencer al tío Sama de que no lo haremos porque al final me estaba hablando de comprarle un regalo de cumpleaños a su sobrina, que en realidad es menor que él, es una niña de 10 años muy linda.
Ahora solo necesita convencer a su sobrino de que intente hablar con él y como están dando vueltas en círculos y tratando de no entrar en pánico, no creo que sea difícil, explicó Naruto mientras caminaban hacia la clínica. La gente los miraba con curiosidad, los medía, tratando de averiguar su parentesco. Ninguno de ellos llevaba su Ita-Ite ni sus armas abiertamente porque este era uno de los escondites de Jiraiya, aunque Yamato tuvo que preguntarse cuánto tiempo había pasado desde la última vez que el Sannin Sapo estuvo en Aoyama si no sabía de la costumbre de peregrinación del tío Sama. ¡Qué vergüenza! Simplemente creo que no le importaba, confesó Naruto. Supongo que no pensó que tendría tiempo de venir aquí con todo el mundo en pánico en la capital, aunque eso todavía me hace preguntarme por qué me dejó en todo este país. Y me pregunto qué estará pasando ahora en el Reino del Agua. Debió de ser algo importante, concluyó Yamato, porque esta decisión parecía fruto de la desesperación. Y podría haber funcionado, debería haber funcionado si hubiera sido cualquier otro que no fuera Naruto. ¿Y te enteraste, Ato, porque fingiste ser peluquera? ¿Lo hiciste porque estabas aburrida? Sentía cada vez más respeto por su antiguo senpai por haber asegurado que Naruto sobreviviera para ser su aprendiz. No era un mal luchador, pero por Dios, ¿en qué líos se metía? Era imposible que la quinta Hokage no estuviera al tanto de los disturbios en la aldea de la hierba y seguramente estaba haciendo todo lo posible por entablar conversaciones con el daimyo, y ahora Naruto simplemente había evitado el problema. Yamato ni siquiera sabía si debía estar enfadado o agradecido. Ah, sí, mi clon sigue ahí porque las chicas se encariñaron con ella. Creo que le están dando consejos de maquillaje. Y hay algo más. Naruto se detuvo frente a la clínica y miró a Yamato con ojos de perrito muy tiernos. Los perseguía un ninja renegado, Taki es nuestro aliado y estos genin son solo unos niños. Maaya es prima de Fu, es la Jinchuriki de Taki. Fu, claro, no Maaya, y la mujer de las vendas intentaba sacarles la ubicación de su refugio, puede que también me esté buscando a mí. Te voy a dar un informe de verdad enseguida, pero por favor, no mates a nadie antes. Oh, qué alegría. En el que todos están en peligro, aunque no necesariamente lo sepan. 016. Terror. Al día siguiente de conocer a Uzumaki Naruto, Ozokawa Narihiro recibió una carta. Ambos sucesos no guardaban relación alguna, al menos no causal. Eran una coincidencia significativa. Sincronía, como su padre solía llamar a este tipo de cosas. El horror le recorría las venas, helado y viscoso como jarabe. Conveniencia política. Había oído hablar de eso lo suficiente como para toda una vida durante los últimos meses, pero realmente no se esperaba esto de su sobrino. No era. El hombre era un buen daimyo, considerando todo, y Narihiro conocía íntimamente la presión a la que su tío había estado sometido últimamente. Pero ser un buen daimyo y un buen padre no eran necesariamente lo mismo, y esto era tan insoportable que se quedó mirando las pinceladas sobre el papel fino y delicado, tratando de encontrarles algún sentido mientras las líneas de tinta saltaban arriba y abajo ante sus ojos. El papel crujió y se dio cuenta de que le temblaban las manos. Su sobrino ni siquiera había tenido la decencia de enviarle una carta. No, Narihiro tuvo que enterarse por su doncella. Una doncella cuyo nombre no podía asociar a ningún rostro en ese momento, pero en cuanto regresó a la capital, la ascendió. Recordó a la pequeña Chiyoko, con su cabello oscuro como la tinta y sus ojos profundos como el océano, corriendo con jeta y kimono, cayéndose y ensuciando su ropa cara. La pequeña Chiyoko, que siempre miraba los postres ajenos como un gato que mira a un pájaro que sabe que no puede atrapar, y por supuesto, él se había doblado como un castillo de naipes y le había entregado el suyo. La pequeña Chiyoko, que tenía 11 años, a punto de cumplir 12, y quería llevar el pelo como las chicas mayores. La pequeña Chiyoko, con la cara redonda, con los últimos restos de grasa infantil y pálida como la pasta porque sus niñeras no creían que correr bajo el sol fuera propio de una señorita. ¿Narini-kun? Preguntó, ¿por qué tenemos dedos en los pies? Solía preguntar cosas raras como esa cuando era pequeña. Narihiro no sabía la respuesta porque él también había sido un niño, aunque tampoco la sabía ahora. Así que no contestó, pero ella no insistió y él pensó que se había librado de la pregunta. ¿Narini-kun? Preguntó ella, justo cuando él se relajó, ¿por qué hay huecos entre ellos? Ella movió los dedos de los pies, quitándose las sandalias y los calcetines. Sus niñeras se desesperaron con ella y Narihiro la animó con alegría. ¿Qué quieres decir? Preguntó, desconcertado por la pregunta.
Chiyoko lo miró suplicante, como si el destino de la nación, o su próximo postre, dependiera de la respuesta. ¿Por qué están todos separados en pequeños trozos puntiagudos que tienen un aspecto extraño? Porque nosotros también tenemos dedos. Se trata de simetría, ¿de acuerdo? ¿Qué es la simetría? Quizás había crecido un poco desde entonces, pero aún era demasiado joven. ¿Pero qué debía hacer ahora que tenía la información? No podía desobedecer al daimyo, no podía contactar con la aldea oculta sin alertarlo. De todos modos, no podía contactar con su propia aldea oculta, y contactar con otra le llevaría demasiado tiempo. Pero Uzumaki Naruto estaba allí mismo y, hasta el momento, se había mostrado amable. Sabía que lo que estaba considerando, o mejor dicho, lo que ya había decidido hacer, sería una decisión controvertida en el mejor de los casos y podría considerarse traición en el peor. No le importaba en absoluto. La pequeña Chiyoko, que siempre había sido como una hermana para él, aunque técnicamente fuera su sobrina. Estaba dispuesto a suplicar, estaba dispuesto a dar muchísimo si Uzumaki-san tan solo la veía a salvo. 017. Aceptación. Naruto puso jengibre, ajo, cebolletas y tocino salado en un tazón de agua. Su ramen instantáneo de emergencia siempre estaba bueno, por supuesto, pero el caldo siempre era aguado y le gustaba prepararlo él mismo cuando tenía tiempo y una cocina de verdad. A Karin también le encantaba el ramen y estaba hirviendo los huevos y cortando las cebolletas con él. De vez en cuando, sus codos chocaban y Naruto sonreía como un tonto. Tenía una hermana con quien cocinar. Bueno, técnicamente Karin-me era una prima lejana, pero Naruto siempre había pensado que contar por sangre, porcentajes y líneas en el árbol genealógico solo hacía que la gente se sintiera triste. Basta con ver cómo Neji trataba a Hinata-chan, basta con ver lo que ese bastardo de Itachi le había hecho a Sasuke, basta con ver cómo el padre de Gaara lo había tratado a él, y a su madre. Había matado a su esposa por poder, y aunque Suna estuviera en una mala situación, eso era algo que Gaara jamás podría perdonar, ni tampoco Naruto. Así que Karin era su familia y estaba cocinando con ella por primera vez, y estaba tan feliz que no podía pedir más. Vale, era fan de Sasuke, pero nadie era perfecto y él también quería a Sasuke, como compañero de equipo, aunque lo negaría hasta el día de su muerte. Iruka-sensei siempre decía que los actos hablan más que las palabras, pero, según la experiencia de Naruto, la gente era terriblemente sorda a las acciones 9 de cada 10 veces. Naruto estaba en la cocina preparando el almuerzo con su nueva hermana mayor, y Ozokawa Narihiro apareció de repente en esa acogedora escena familiar. La última vez que Naruto había visto al chico, había sido la imagen de una dignidad refinada incluso en su momento de debilidad, como lo había llamado Narihiro. Ahora, algunos mechones de pelo se escapaban de su maño y su rostro estaba tan rojo que Naruto no dudó ni por un segundo de que había corrido hasta la clínica. Me gustaría, contratarte Jadeo, apoyando los brazos en los muslos. Por favor, ayuda a mi sobrina. Y la gente no para de entrar, se quejó el Dr. Fujiki con suavidad, pero el hombre de barba gris le entregó su taza de té a Narihiro, así que Naruto supuso que no le importaba demasiado. Habría sido un gran ninja médico si hubiera nacido en una aldea oculta. ¿Qué le ha pasado a Chiyoko-chan?, preguntó, recordando a la linda niña de la foto que Narihiro le había mostrado. Quizás porque Karin estaba allí mismo, se sintió aún peor de lo normal al oír que una niña pequeña estaba en peligro. Va a haber boda, mi señor. Mi sobrino me escribió. Había un poco de desafío, algo que le decía a Naruto que esperara cosas malas, porque aunque llamaba a Tsunade Ba-chan y a 2 de sus 3 senseis pervertidos, Narihiro no le parecía ese tipo de persona. No habrá boda antes de que haya un embarazo, en realidad no, e Ishibashi Nobuyuki ha jurado que no lo hará, no antes de que ella cumpla 16 años, pero hay rumores malos sobre él. ¿Y cuántos años tiene exactamente Chiyoko-chan?, preguntó Karin con una voz que hizo que todos los músculos de la parte superior del cuerpo de Naruto se tensaran. Normalmente, cuando oía ese tono, alguien intentaba pegarle. Chiyoko es solo una niña que debería estar jugando con cometas y con muñecas, e Ishibashi es solo un noble de tercera generación, pero también es muy rico e influyente, comenzó diciendo, y Naruto contuvo un gemido. Personalmente, no creía que ser un noble recién ascendido, dentro de lo que cabe, fuera algo malo. Pero siempre que alguien mencionaba rico e influyente en una conversación como esta, siempre era mala señal. Chiyoko tiene 11 años, dijo Narihiro entre dientes, reprochándole algo, avergonzándolo, suplicándole.
El cuchillo de Karin atravesó la cebolla, la tabla de cortar y la mesa con un solo golpe, y la olla que Naruto sostenía se partió. ¿Debería llamar a su sensei?, preguntó el doctor Fujiki con una indulgente e imperturbable inclinación de cabeza, y se giró hacia la puerta trasera de la clínica sin esperar respuesta. Sí, estaba eso, había un adulto responsable en la casa, aunque técnicamente estuviera fuera de ella en ese momento, ayudando a Hinata-chan con su ninjutsu. Yamato-sensei probablemente tendría problemas para involucrarse en los asuntos internos del país de la hierba, porque la soberanía y la política eran importantes, y Yamato-sensei no era Tsubaki Nee-chan. Por lo general, se necesitaba un poco más de exposición a él, o al menos un poco más de peligro para la vida y la integridad física, para que la gente viera las cosas a su manera. Tendrían que convencer a Yamato y listo. Esta petición sería aceptada. 18. Compasión. Esa era la esencia de la historia, que Narihiro logró sacarle a la fuerza entre empanadillas de manzana, ramen y muchísimas tazas de té. La explicación llegaba cada vez más despacio y con más reticencia, ya que su frágil cuerpo no podía soportar el terror inicial, ni la adrenalina, y el miedo arraigado a perder la dignidad comenzaba a apoderarse de él. En el país de la hierba, la costumbre matrimonial era que el novio se mudara con la novia, normalmente a menos que el marido fuera lo suficientemente rico e influyente como para exigir lo contrario, pero solo después del nacimiento del primer hijo se celebraba la ceremonia. Era un tanto inusual que tener lo que en efecto era sexo prematrimonial no se considerara un problema, pero claro, un compromiso por sí solo era tan inquebrantable que solo la infertilidad, la infidelidad o una grave violación del contrato matrimonial habrían sido justificación suficiente para cancelar la boda. Y probablemente Ishibashi no era pedófilo, o al menos por lo que Narihiro sabía, al menos en lo que respecta a la lujuria hacia los niños, pero era un individuo bastante vil. Narihiro lo afirmó con su mejor y más recatada compostura, con los nudillos blancos. Su chakra, civil y débil, subdesarrollado y, sin embargo, tan revelador, era tan frío como el hilillo de un río que se derrite antes de que el manantial alcance su temperatura óptima. Ahora mismo es influyente, pero también tiene muchos enemigos y en los últimos años se ha involucrado en negocios turbios. Se rebaja como un mercader. Para Narihiro, la palabra sonaba como un insulto, una especie de vergüenza. En otra situación, Naruto se habría sentido ofendido, pues si el joven pensaba como un mercader, ¿cómo iba a pensar de los ninjas? Pero ahora mismo no podía, simplemente no podía. Pronto cometerá un error. Cualquiera que se arriesgue así está destinado a hacerlo. Su oportunidad de casarse con alguien de la familia real es muy corta. Si hay un bebé, claro, si hay un bebé. Habrá matrimonio o un hijo ilegítimo. Sí, eso era algo que preocupaba mucho a la gente fuera de las aldeas ocultas: la virginidad, el matrimonio, los hijos y el orden en que se daban las cosas. Naruto no era tonto. Lo había comprendido incluso antes de Makimura y de salvar a Miwa-chan de ese canalla que creía que no ser virgen significaba decir sí, por favor. Simplemente no entendía por qué la gente pensaba que involucrarse tanto en la vida sexual de los demás era algo distinto a una forma de perversión. Y él viajaba con el autoproclamado gran pervertido, así que debería saberlo. ¿Qué clase de enfermo piensa que casar a una niña con un violador es mejor opción que despellejar vivo al bastardo? No lo sé, gruñó Karin. Su intención asesina era como 1000 agujas contra la piel de Naruto, pero era su rostro lo que Narihiro miraba, y lo miraba con una expresión enfermiza, y Naruto no sabía por qué, pero tampoco le importaba mucho. Simplemente quería matar a ese Ishibasa y, bueno, tal vez a veces era un poco estúpido. Reprimió su propia intención asesina y, aunque la piel de Narihiro seguía pálida, sus pupilas eran diminutas y casi congeladas, y el sudor le corría por las sienes, ya no parecía que estuviera a punto de desmayarse. Prometió que esperaría hasta que ella cumpliera 16 años. Tengo mis dudas. Porque si no había ningún niño de por medio, la pequeña Chiyoko podría ser arrebatada y entregada en matrimonio a otro. Esto era algo que todo ninja sabía. Confiar en un cliente con un acuerdo aún no vinculante era como confiar en una emboscada segura. A la nobleza le gustaba predicar el honor y los ideales, pero la realpolitik era la realpolitik y, a veces, un compromiso aparentemente inquebrantable no lo era del todo. He oído que tenemos un problema aquí, dijo una voz seca desde la puerta, y Naruto se giró para mirar a un Yamato magullado y sucio, y a una Hinata igualmente magullada, aunque un poco menos sucia. Le diste muy bien, Hinata-chan. Le dijo Naruto con admiración.
No había puntos de Hyuuken en esos lugares, o al menos no puntos que Neji hubiera golpeado durante su pelea, pero parecía que le había dolido mucho. Hinata-chan se sonrojó al principio y jugueteó con sus pulgares, pero luego levantó la barbilla y lo miró fijamente a los ojos. Gracias, Naruto-kun. Su voz era fuerte y decidida, como si hubiera sido algo difícil de lograr, una especie de victoria. Sonaba triunfante. No puedo evitar notar que no respondiste a mi pregunta, señaló Yamato. Entonces Naruto lo miró fijamente a los ojos y no apartó la mirada. La sobrina del tío Narihiro tiene 11 años y su sobrino bastardo lo va a casar a la manera peculiar del país de la hierba con un noble que promete no hacer nada hasta que ella cumpla 16, pero necesita hijos ahora mismo o la boda podría cancelarse más adelante, y al parecer no le importa enviudar. El rojo del Kyuubi volvió a brillar ante sus ojos y Naruto parpadeó, sacudiendo la cabeza como si intentara escupirse agua de los oídos. Se le hacía muy difícil quedarse sentado hablando cuando podía correr al palacio y hacer algo. Haré todo lo que esté a mi alcance para implicar a quien tú quieras. Pagaré lo que sea. Por favor, ayúdame. La voz de Narihiro apenas se oía por encima del zumbido de la sangre en sus oídos, pero bastó. El rojo desapareció como la niebla matutina teñida de rojo por el sol. Kabuto me lo contó, y tú deberías saber lo que se siente al ser un niño indefenso en manos de un adulto sin escrúpulos. No habrías deseado que alguien viniera a salvarte. Espera, ¿alguien lo hizo, verdad? Preguntó Karin con esa voz tan particular y aterradora que solo las chicas y las mujeres podían lograr. Sus ojos se veían muy oscuros, casi negros como la tinta. Naruto tuvo la terrible sensación de que esos ojos habían contemplado la indefensión muchas veces antes de que Sasuke apareciera, y por eso, casi podía percibir su interés en él. Porque Sasuke podrá ser gruñón y arrogante, y ni de lejos tan buen luchador como Naruto, muchas gracias, pero ayudó a Karin a escapar de Orochimaru. Bueno, le dio a Karin una razón para huir de Orochimaru, pero eso fue lo que contó al final, quizás incluso más que si Kabuto los hubiera arrastrado a ambos, porque así fue su decisión. Me estás manipulando, y de una forma muy obvia, dijo Yamato con tono burlón, y una expresión en su rostro provocó escalofríos en Naruto. Pero no era un no rotundo. No era Tsubaki Ne-chan, pero no era un no rotundo. ¿Está funcionando? Preguntó Karin con arrogancia despreocupada, echándose su larga melena roja sobre el hombro. No es que no funcione, admitió Yamato, y Naruto sonrió. 19. Retención. Hinata se alegró más de lo que las palabras podían expresar de haber suspendido su primer examen de Chunin, de que el papeleo para su ascenso estuviera atascado en la burocracia. Por eso estaba allí ahora, con Naruto-kun. Por eso podía apoyarlo, incluso si al final la rechazaba, y por eso él podía formar parte de la misión de rescate. Era una misión con la que soñaban todas las aspirantes a Kunoichi de la academia, pero que muy pocas llegaban a realizar. En la vida real, si vivías en una época afortunada, protegías a los viajeros de los bandidos con más frecuencia que cualquier otra cosa. Si no, luchabas en una guerra. Si llegabas a ser Jounin, tenías que lidiar con las guerras secretas y los ninjas renegados. Rescatar princesas era el sueño de infancia de todos los genin, y la minúscula fracción que llegaba a ser Jounin incluso podía lograrlo una vez si tenían mucha suerte. Naruto había salvado a la princesa del país de la nieve, ahora Daimyo, y según algunos rumores, también había salvado a Toki, la princesa convertida en Daimyo del país de los pájaros. La oficina de la misión, por supuesto, se negaba a confirmarlo a menos que quien preguntara tuviera una necesidad imperiosa de saberlo. ¿Querías cortar las cebollas o solo las estás mirando? Preguntó Karin con palabras teñidas de un brillo rojizo. La palabra tomate era la más oscura, casi negra, y la mirada fija, tan penetrante como el brillo de un kunai. Los ojos eran lo que hacía poderosa a su familia, pero en ese momento las palabras le resultaban más vívidas que la pequeña cocina con sus paredes opresivas y la tabla de cortar de madera. Lo siento, entonó. Nejin Isan había dicho que disculparse sin motivo era un mal hábito, pero ella aún no había logrado dejarlo. A veces le parecía tan mal no pedir perdón. Ven conmigo mientras Naruto hace su magia con Yamato, quiero hablar contigo de algo, exigió Karin con una extraña especie de susurro en su voz que hizo que Hinata viera líneas amarillas y negras como sierras. Un genjutsu basado en el sonido, se dio cuenta, algo para impedir que Naruto-kun y Yamato-sensei descubrieran lo que Karin decía. ¿Acaso era una traidora, después de todo, que estaba allí en nombre de Orochimaru?
Pero Hinata la había visto lanzar a Sasuke las mismas miradas que a veces veía reflejadas en los escaparates cuando seguía a Naruto, así que siguió a la chica pelirroja fuera de la casa, aunque con cierta cautela. Lo primero es lo primero, dijo Karin mientras cerraba la puerta tras de sí. El sol aún no se había puesto del todo, pero avanzaba lentamente hacia el horizonte occidental y el viento ya había amainado. Pronto nos meteremos en un buen lío. ¿Qué tan buen luchador eres? Y recuerda, ser demasiado modesto es solo ligeramente mejor que ser un fanfarrón cuando te evalúan para una misión. Lo sé. Soy fuerte para ser una nueva Chunin. Estoy segura de que lo lograré, a menos que haya plantas de nivel Jounin entre los candidatos para descartarnos. Mis puntos fuertes son el Taijutsu y romper Genjutsu. No había razón para decirle esto a Karin porque incluso los mejores maestros de Genjutsu generalmente no lograban replicar los efectos de la sinestesia. No confiaba mucho en ella. La mayoría de mis jutsu son técnicas de colaboración de Genjutsu Okeke y Genkai con mi Taijutsu, pero conozco algunas técnicas de ninjutsu de fuego y rayo de clase B. Simplemente las uso rara vez. Las armas son mi punto más débil. Los Hyuga no usaban armas. Solo los débiles que no podían ganar una pelea con sus propias manos usaban armas, era la postura oficial del clan al respecto, por lo que ella nunca había aprendido más allá del lanzamiento básico de Kunai de la academia. Qué bien saberlo. Ahora dime, del 1 al 10, ¿cuántos problemas le causará a tu clan si te casas y tus hijos tienen el Byakugan? Preguntó la antigua ninja de Oto con la misma naturalidad con la que comentaría el tiempo. Hinata solo pudo mirar a Karin un instante, con las mejillas sonrojadas por la emoción y la vergüenza. Hijos, los hijos de ella y Naruto-kun. Y Karin lo preguntaba como si nada. Para mi padre, unos 2. A decir verdad, estaría feliz si me casara con alguien de fuera, porque o yo o Hanabi debemos ser selladas una vez que ambas seamos Chunin, pero el clan Iga solo puede imponer eso a los miembros del clan. Los ancianos actuales del clan, 11. Pero son viejos y cuando un anciano muere, el jefe del clan es quien nombra a uno nuevo. Esa era, en realidad, la estrategia de su padre para deshacerse del sello del pájaro enjaulado, al menos en su encarnación actual. Su sueño era abolirlo y crear uno nuevo que solo impidiera que les quitaran los ojos a los Iga, nada más, y que se les diera a todos por igual como medida de seguridad. Los ancianos actuales del clan lo hacían imposible y tenían mucho poder, pero nadie tenía poder sobre la vejez. Era un juego de espera que su padre estaba ganando. La pregunta era si lo ganaría a tiempo para salvarla a ella o a Hanabi de ser enviadas a la rama secundaria del clan mientras tanto. Bien, entonces sigues en mi lista, pero me abstendré de hacer cualquier intento de emparejamiento hasta que haya visto a Temari, y posiblemente también a Fu. Espera, ¿qué? Y supongo que incluso Sakura serviría en un apuro, porque así dejaría en paz a mi Sasuke-kun, pero prefiero no llamarla mi hermana. Espera, ¿qué? De ninguna manera voy a entregar a mi Naruto-kun a un extranjero cualquiera, y mucho menos a Sakura. Ya tuvo sus oportunidades, no las aprovechó, qué lástima. La contundencia de su propia voz sorprendió a Hinata. Toda su vida le habían enseñado que una kunoichi era como una dedalera, recatada y letal a partes iguales. Pero Naruto-kun había suspirado por Sakura desde que Hinata tenía memoria, y aunque no tenía nada en contra de su compañera, verla practicar la técnica característica de su Hokage y volar robles viejos le helaba la sangre. Sakura era hermosa y letal, pero eso no era motivo para rendirse. La antigua Hinata tal vez lo habría hecho, pero ahora era más fuerte y no se acababa antes de que se acabara. Bien, sujeta a Naruto así y tal vez tengas una oportunidad, dijo Karin riendo y despeinándose. Hinata fulminó con la mirada el gesto despectivo justo a tiempo para ver una rama de árbol moverse detrás de Karin. Estaba a unos pasos de ellas, a una distancia segura, y podría haber sido solo viento, excepto que este ya se había calmado por la noche. Byakugan susurró, y el mundo a su alrededor cambió, adquiriendo una nueva dimensión ahora que podía ver el brillo que todos los seres vivos emitían contra el fondo repentinamente oscurecido del espacio, el intrincado espacio plegado y comprimido del sistema de chakra de Karin, y entre sí, bastante desarrollados con recursos que denotaban mucha práctica en jutsu, antes de que parpadearan y desaparecieran para reaparecer solo en los límites de su alcance. Karin se había girado casi más rápido de lo que el ojo podía seguir, pero ya era demasiado tarde. Parece que la tal Naruto-kun a la que llamaba señora Vendaje aún no se ha rendido, susurró Hinata. Y me pregunto a quién busca ahora.
Esos ninjas de la hierba tal vez puedan decirle dónde está Fu, pero Naruto está aquí mismo, bajo su mirada, reflexionó Karin con una ira casi indiferente que se filtraba en su voz, y Hinata sintió que apretaba los puños sin pensarlo. Confiaba en que Naruto-kun se protegería, por supuesto, pero eso no era razón para no estar a su lado. 20. Derrotado, el sol se ponía en el país de la lluvia, aunque no se veía a través de las espesas nubes. Era de esas lluvias que borraban los colores de las paredes y la arcilla de las orillas del río, y que se aferraban al aire incluso dentro, donde en realidad reinaba un ambiente seco y agradable. El país era un miserable y húmedo infierno del que Deidara quería escapar desde el día anterior, pero aún no había matado a Uchiha Itachi. Las heridas de su último intento todavía le escocían bajo las vendas. No le dio al bastardo el placer de ver cuánto le afectaba estar a su lado ahora, sino que simplemente miró a su ilustre líder a los ojos, al menos a un par de ojos. Ese cuerpo había sido una vez el cadáver de un desafortunado Shinobitake, y la capacidad de arrancar el alma que le otorgaba lo convertía, en su opinión, en uno de los cuerpos más espeluznantes que Pain tenía. Detrás de Pain había un magnífico biombo chapado en pan de oro con un paisaje montañoso pintado, y en la pared izquierda otro que representaba a una cortesana tocando el shamisen. Estaba seguro de que Conan los había elegido, pues Pain no tenía ni pizca de buen gusto para el arte, Kane incultó. He recibido información de que el Jinchuriki no Kyuubi participará en los exámenes Chunin en Suna este año. Aprovecharemos esta oportunidad para llevarnos tanto a él como al Jinchuriki no Ichibi. Pain estaba sentado detrás de su escritorio, con la espalda tan recta como un clavo de acero, y Conan permanecía de pie a su espalda, mirándolo con expresión indescifrable. Últimamente habían tenido cada vez más desacuerdos, si es que se les podía llamar así. La mayoría de las veces, el trato parecía consistir en que Conan le lanzaba miradas tristes y pasivo-agresivas a Pain, cumpliendo sus órdenes al pie de la letra, mientras Pain se ponía cada vez más tenso cuanto más se prolongaba la situación. A veces, Deidara casi sentía lástima por él. Tomomi no hacía ninguna de esas tonterías. Si estaba enfadada, lo decía en voz alta y le dejaba expresarse. Claro, si no le hubiera molestado tanto, la habría golpeado si ella hubiera sido un poco menos buena luchadora. Quizás primero habría sentido lástima por Conan, atada a esa atadura sin más razón que un pasado triste y una fragilidad emocional. Deidara ignoró por completo cualquier revelación que pudiera haber tenido pero que no tuvo sobre cómo ella tal vez se parecía más a él que a Tomomi. Su vida era como era y estaría bien después de que finalmente se deshiciera de la tramposa que estaba a su lado. Así que vamos a hacer una repetición del asedio del examen Chunin. Copiar no es arte verdadero, ¿sabes? Preguntó con una sonrisa burlona, disfrutando de poder provocar a alguien. Deidara, por favor, suspiró Sasoridana a su lado. Habría sido una exageración decir que le caía bien Sasoridana. Nunca le había caído bien mucha gente, y desde luego nadie en Akatsuki. Pero lo respetaba como colega artista, y eso era tan raro que casi siempre cedía. Y ahora también lo hizo, encogiéndose de hombros de una forma que probablemente no parecía disculparse en absoluto. 4 personas no hacen una invasión, ¿eh? Se limitó a señalar. Era una afirmación suave para él, una cruda verdad. Por muy peligrosos que fueran él, Sasoridana, Kisame e Itachi, la unión hace la fuerza. Suna podría ser el más débil de los 5 grandes, pero si el Hokage no asistía a la tercera parte, se arrepentiría, y podría haber otros Kages también, dado todo el asunto del naruguismo, que él estaba seguro de que era una broma que la gente se tomaba demasiado en serio. Por eso asistiré yo también, junto con Conan, dijo Pain, y bien. 4 personas no constituirían una invasión, pero Pain con sus 6 sí que podría. Y para que esto se lleve a cabo sin complicaciones innecesarias, sin más luchas internas. Me dirijo a ustedes, Uchiha, Deidara. Pain les dirigió a ambos una mirada severa entre el flequillo naranja que le caía sobre la cara, y Deidara sintió que apretaba la mandíbula por una fracción de segundo, antes de relajarse de nuevo. A decir verdad, le sorprendió que Pain no hubiera dicho nada antes, pero eso no hacía que la orden fuera más aceptable. Entendido, Pain-sama, dijo Itachi con una forma impecable y, Deidara habría apostado, sin una pizca de respeto real. Kisame murmuraba algo sobre alimentar a Sameade con algún bicho raro vestido con un mono verde si aparecía en Suna, algún viejo rencor por una vieja derrota que a Deidara no le interesaba mucho porque inmediatamente centró su atención en Itachi cuando la puerta de la oficina de Pain se cerró de golpe tras ellos. ¿Por qué no has terminado con esto hace mucho tiempo?
Preguntó, aunque le dolía admitir en voz alta que Itachi podía matarlo. Con menos facilidad ahora que cuando lucharon por primera vez, claro, pero al final venía a ser lo mismo. ¿Sabes que te odio, no? Sabes que odio a Akatsuki, no lo dijo explícitamente, pero sabía que Itachi lo había oído de todos modos. No podía odiar a Sasoridana, y odiar a Conan habría sido como patear al cachorro más peligroso del continente elemental, pero al resto. Si alguno de ellos falleciera, celebraría con sake. Lo sé, dijo Itachi, y Deidara lo miró con incredulidad. Para cualquier otro, habría parecido una actitud desdeñosa, condescendiente e indiferente, pero nadie miraba a Itachi como él, analizando cada palabra y gesto en busca de alguna debilidad oculta. Nadie conocía las señales de Itachi como Deidara, y si el Uchiha hubiera sabido lo bien que alguien lo había descifrado, tal vez lo habría matado después de todo. Porque eso había sido excepcionalmente satisfactorio, lo sé. El matrimonio en Grass Country se basa en una costumbre matrimonial real que se practicaba antiguamente en la región de Arita, en la prefectura de Wakayama.